Ollouk no Entomología 21:40. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 21. Chance no se consideraba muy apasionado por la religión, pero incluso él podía ver que este lugar era nada menos que una bendición. Casi habían muerto en su lucha contra esas moscas, eso lo sabía. No podían seguir adelante en el estado destrozado y andrajoso en que se encontraban. Necesitaban descansar y sanar. Y, casi como respuesta a sus plegarias, ¿qué encontraron en la habitación contigua sino una fuente termal humeante y un banco? Quizás el universo no los odie tanto como él creía originalmente. Quizás. Ciertamente no les estaba extendiendo la alfombra roja. El banco no era la personificación de la comodidad, pero Chance se sentía como si descansara sobre nubes esponjosas mientras se recostaba, estirando las piernas e intentando recuperar el aliento. Sus dificultades en la batalla anterior ya le habían pasado factura. Solo quedaba sanar. Sin embargo, no estaría de más acelerar el proceso un poco. Sacó una de las resistentes botellas de la bolsa, la descorchó y una generosa porción de la sustancia azul se esparció por todas partes. Todo le dolía, todo pedía alivio. Usó casi la mitad de la botella, pero solo alivió el dolor. Las quemaduras y los horribles moretones permanecieron en su piel. Chance frunció el ceño. ¿Dónde estaba la curación milagrosa? ¿Qué? ¿Tenía la sustancia una vida útil terrible, o tal vez sus efectos curativos eran menos potentes cuanto más se usaba? Una idea interesante y perjudicial en teoría, pero en la práctica, un auténtico fastidio. Otro problema que añadir a la lista de cosas que tendría que resolver en el futuro. Quizás Dirtmouth tenía una biblioteca que pudiera usar. Pero eso era para después. Aún jadeando, miró con cansancio al caballero. Este se había negado a sentarse con él en el banco y, en cambio, había saltado a las aguas termales con un chapuzón. Su cabeza se balanceaba en la superficie del agua mientras nadaba, pateando sus pequeñas piernas. A pesar de lo hábil guerrero que era el caballero, a veces Chance no podía verlo más que como un niño inquieto. Me alegra ver que al menos te diviertes, murmuró, con un atisbo de sonrisa en su rostro. De repente, se le ocurrió una idea. Quizá había una manera de animar el ambiente. Metió la mano en el bolsillo, sacó el teléfono y lo encendió. Tenía un 68% de batería, y la hora y la fecha debían avanzado. Aparte de eso, nada había cambiado. Tendría que empezar a ahorrar batería, ya que dudaba que encontrara un cargador en Allow Nest. Por suerte, lo que quería no requería mucha energía. Abrió la aplicación de música, tocó una canción al azar y apagó la pantalla con la música aún sonando por los altavoces del teléfono. Cerró los ojos y respiró profundamente mientras se ahogaba en los suaves rasgueos de una guitarra. Vaya, oye, Chance dejó que la tentadora melodía lo alejara del banco, del manantial, del infierno que había sido su aventura hasta entonces. Lo transportó por la oscura corriente de su subconsciente, las notas, su bote sin timón. Incluso sin un recuerdo que lo acompañara, la nostalgia y la dicha lo invadieron, aliviando sus cargas, casi convenciéndolo de que todo estaría bien. Casi. Tan rápido como llegó la dicha, se rindió ante su cansancio y su dolor. Su miedo. La maldita enfermedad naranja que corría por sus venas. Corrompiéndolo, apretó los ojos, mientras la hermosa canción luchaba contra sus pensamientos venenosos. El veneno de su mente, lenta pero seguramente, repelía la música, desgastándola. Es mejor quemarse y que desvanecerse pero así como así, el veneno disminuyó. Se hizo añicos, como si se hubiera congelado en hielo crujiente, y luego lo hubiera aniquilado un martillo feroz. Chance se desplomó en el banco, con la mano en la frente. ¿En qué se había convertido su vida? ¿Corriendo bajo tierra con bichos? ¿Blandiendo una espada con la destreza de un niño? Se le escapó una risa ahogada. Sí, estaba sentado en una fuente termal subterránea, cuya agua fluía de las bocas de estatuas monolíticas de piedra cerca del borde. Para añadir unas cuantas docenas de piezas faltantes al rompecabezas, los rostros de dichas estatuas eran bastante similares a los del caballero. Maldita sea, ¿qué sería lo siguiente? Varios cogazos en el costado lo sacaron del abismo. Una vez más. No tenía sentido comprobar quién era. El caballero y su característico cogazo se le grababan a fuego en la mente. Pronto se acostumbraría. Hola, saludó Chance. ¿Necesitas algo? El caballero solo agarró una de las manos de Chance y tiró de ella.
Señaló con su pequeña mano hacia las aguas termales. Oh, ¿quieres qué? El caballero asintió. Chance suspiró, pero se levantó del banco tambaleándose, dejando el teléfono. No le haría daño, y quién sabe, quizá incluso le sentara bien. De pie al borde de las aguas termales, Chance se enfrentó a un pequeño dilema. Prefería no mojar la ropa, y definitivamente no iba a quitársela delante del caballero. Decidió simplemente quitarse los zapatos y los calcetines, y sumergir sus pies cansados del viaje en el agua caliente. Se subió los pantalones hasta las rodillas y se sumergió lentamente en el líquido casi hirviendo. Al principio, hizo una mueca por el intenso calor, pero dejó escapar un suspiro de satisfacción al acostumbrarse a la temperatura. Era cómodo. Podría quedarse allí todo el día. Una mirada se dirigió al caballero. Había saltado de nuevo a los manantiales, pero tras ver a Chance sumergir los pies, había salido del agua y se había sentado a su lado, intentando lograr el mismo resultado. Sin embargo, el pequeño insecto parecía melancólico, como aburrido por la relajación en lugar de por su propio chapoteo caótico. Un silencio agradable los envolvía. El secreto de ese silencio agradable, sin embargo, no reside en la ausencia total de sonido, sino en un agradable ruido blanco que llena el vacío. Podría ser cualquier cosa, como un ventilador o el constante repiqueteo de la lluvia. Para ellos, sin embargo, era el suave gorgoteo de las pequeñas cascadas que caían de las estatuas mencionadas, con el lejano trino de una guitarra que emanaba del banco. Oye, ¿puedo preguntarte algunas cosas? Preguntó Chance, rompiendo el silencio. El caballero se giró para mirarlo, prestándole atención mientras asentía. Recordando su conversación unilateral de antes, recordó que solo podía hacer preguntas de sí o no. A menos que ambos se pusieran de acuerdo y se pusieran creativos, estarían atrapados con preguntas binarias. Entonces, Chance tenía muchísimas preguntas que hacer, pero intentó encontrar un buen punto de partida. ¿Tienes idea de a dónde vamos? El caballero reflexionó un momento y asintió. Saltó y corrió de vuelta al banco donde había dejado el mapa de Cornifer. Desplegó el papel, cuyo ancho pergamino parecía cómicamente grande en las pequeñas manos del caballero, antes de regresar a las aguas termales y mostrárselo a Chance. Este sujetó el borde del papel mientras el caballero señalaba una marca específica en el mapa. El rostro enorme y monstruoso en medio de la encrucijada. Ah, ya entiendo, dijo Chance. Cornifer nos advirtió específicamente que no fuéramos allí, así que ahí es precisamente a dónde irás ahora. El caballero asintió. Chance esperaba de verdad que supiera lo que hacía. La alternativa de que simplemente siguieran el metafórico rastro de sangre sin ningún motivo era demasiado descabellada como para siquiera considerarla. Oye, ¿te importa si te pregunto algo, algo personal? Llevo un tiempo molestándome. El caballero ladeó la cabeza mientras doblaba el mapa, pero asintió lentamente un momento después. Chance contuvo la respiración y el corazón se le aceleró. ¿Qué, eres? El caballero inclinó la cabeza en dirección opuesta. Chance se emocionó por dentro al ver lo adorable que era, pero mantuvo la cara seria ante su pregunta. ¿Cómo? Pasó un rato buscando las palabras adecuadas. ¿Eres un él, una ella? Ellos. El caballero no respondió, pues mientras Chance intentaba formular su pregunta, había descubierto el placer de patear el agua desde el borde del manantial, creando pequeñas salpicaduras ondulando en el agua. ¿Eso? Preguntó Chance con desesperación. Se había referido al caballero como eso todo este tiempo, pero cuanto más lo pensaba, más despectivo sonaba. Quería usar la palabra deshumanizante, pero dado que probablemente era el único humano en Allownest, depurador. No. Decidió referirse al caballero como ellos de ahora en adelante, a menos que recibiera una respuesta más clara. Por su parte, el caballero simplemente negó con la cabeza. ¡Qué revelador! Bueno, siguiente pregunta, y esta iba a ser mucho más difícil. ¿Cómo te llamas? Mientras hablaba, la canción de su teléfono terminó y pasó a la siguiente, llenando la caverna de susurros. El caballero dejó de chapotear y volvió a mirar a Chance. Su expresión permaneció inalterada, pero Chance no pudo evitar sentir un aire de tristeza. ¿No tienes nombre? El caballero bajó la mirada, reticente a sostener la mirada de Chance. Negó con la cabeza casi imperceptiblemente. Chance habría jurado que estaban a punto de echarse a llorar. Y entonces los tambores llenaron la habitación. Mientras la suave melodía de la canción se extendía desde el banco hacia las aguas termales, el caballero se animó, girando la cabeza hacia el origen del sonido. Se levantaron y caminaron con cautela hacia el banco,
como si este pudiera estallar en cualquier momento. Chance, sin saber qué estaba pasando, los siguió. El caballero finalmente llegó al banco y se subió de un salto, antes de extender la mano y coger el teléfono de Chance. No digas que me amas. Mientras la cacofonía de metales resonaba a su alrededor, el caballero pataleó un poco, como hacía en primavera. Pero esta vez, lo hizo al ritmo de la canción. Su cabeza también se mecía de un lado a otro, al ritmo de la música. Solo dime que me deseas. Chance no pudo evitar bailar junto con el caballero mientras se mecían hacia adelante y hacia atrás al ritmo, moviendo la cabeza ligeramente detrás del caballero mientras miraba por encima de su hombro para mirar su teléfono. Y el suave canto fue creciendo y creciendo, antes de estallar en un grito. Colillo. El caballero se levantó de un salto y giró sobre sí mismo, de pie en el asiento del banco, agitando el teléfono violentamente frente a Chance. Retrocedió, sorprendido por la reacción abrupta, mientras su mirada oscilaba entre los ojos oscuros del caballero y el teléfono. ¿Qué pasa? El caballero señaló el teléfono, luego se señaló a sí mismo y luego volvió al teléfono. Chance abrió los ojos de par en par mientras los engranajes en su cabeza empezaban a girar. ¿Eres? ¿Esta canción, tú, quieres que este sea tu nombre? Chance parpadeó. Un vigoroso asentimiento. ¿Quieres que tu nombre sea, Tusk? Otro guiño, este mucho más largo y enérgico. Bueno, supongo que será Tusk. El caballero no, Tusk lo abrazó por la cintura desde el respaldo del banco con un fuerte abrazo de adamantium. Sinceramente, en cuanto a bichos se refería, la escena era adorable. Chance sonrió y le dio una palmadita a Tusk en la cabeza mientras este le arrebataba con cuidado el teléfono de sus pequeñas manos. El clamor de tambores y trompetas resonaba triunfalmente en las paredes de la caverna. No digas que me amas, danana. Chance y el recién nombrado Tusk se habían recuperado lo suficiente como para seguir tropezando en la encrucijada, con Chance cantando lo que consideraba la nueva canción de su compañero como un borracho eufórico. Y estaba borracho por el inexplicable vértigo que sentía al haber estrechado lazos con su compañero. Y con la ventaja de no tener que preocuparse por una resaca molesta. Tusk saltaba a su lado, balanceándose al ritmo de la voz desafinada de Chance. Para no gastar batería, Chance había apagado la música y, en su lugar, había imitado el sonido de memoria lo mejor que podía. Estas cavernas eran frías y siniestras en contraste con las acogedoras aguas termales, pero sus cantos llenaban la encrucijada de cierta calidez y promesas superficiales de que todo estaría bien al final. Subieron y cruzaron el cruce de caminos, abriendo más de esos extraños hongos geo y abriéndose paso entre los escombros de un reino destrozado. Sin embargo, Chance notó que había muchos menos escombros y muchas más púas, moscas y gusanos. Usó el término gusano con ligereza. No eran gusanos diminutos con los que se podría usar para cebo de peces. No, esto era Jounest, donde cualquier cosa, por pequeña que fuera, tenía que ser mortal. Y pequeño era un adjetivo que simplemente no aplicaba a su fauna. A diferencia de los pequeños, rosados y blandos reptiles de su tierra, eran enormes, fácilmente varias veces más altos que él. Estaban completamente cubiertos de quitina puntiaguda de color gris verdoso oscuro, con unas fauces palpitantes coronando su frente. Emergían del suelo periódicamente, cubriendo todo lo cercano con los restos de una entrada tan violenta. Lo único que los salvaba era su rítmica explosión, y que solo salían de un punto en lugar de moverse. Aparte de los gusanos infernales, no se les presentó ningún otro problema. Claro que la definición de problema de Chance había cambiado de Dios mío, nos atacan las moscas. A Dios mío, evita el gusano, evita el gusano, evita el gusano. En resumen, la fauna más pequeña había perdido gran parte de su poder psicológico. Incluso ahora, esos malditos voladores que esparcían infecciones eran escasos. Los únicos con los que se topaban eran rápidamente aniquilados por Tusk. En poco tiempo, y tras una breve subida, finalmente se encontraron de nuevo en la encrucijada, si se podía confiar en el resurgimiento de los omnipresentes escombros. Aunque, siendo sincero, el arco bajo el que se encontraban estaba en buen estado. Y no solo el arco. De hecho, los ladrillos bajo sus pies seguían en una formación cohesiva, formando un camino liso, aunque rústico. Y la guinda del pastel, la creme de la creme, era el ornamentado letrero azul lateral, una flecha que salía del cuerpo circular apuntando hacia el interior del arco. Curiosamente, la figura impresa era algo simplificado. Si tuviera que adivinar, la caricatura simplificada de una cabeza.
El único rasgo realmente llamativo del símbolo era un cuerno enorme que se ramificaba desde la parte superior. No es que tuviera mucho tiempo para admirar la vista. Mientras Chance permanecía estupefacto, Tusk continuó subiendo por el pozo, casi dejándolo atrás. Tendría que echar un vistazo más tarde, si tenía la oportunidad. Subió por el pozo tan rápido como pudo, aunque su velocidad de escalada palidecía en comparación con la de Tusk. Oye. Espera, Tusk, espera, gritó Chance, pero Tusk siguió ascendiendo. Chance no tuvo más remedio que seguirlos, repeliendo a más criaturas hostiles en el camino, hasta que finalmente ambos llegaron a una meseta. Tusk intentó correr, pero Chance logró sacar el torso por encima del borde y gritó: «Desacelerar». Tusk se quedó paralizado, antes de girar lentamente sobre sus talones para encarar a Chance mientras rodaba por la cornisa y se desplomaba en el suelo. Respiró hondo varias veces, exhausto por la pequeña carrera de escalada de Tusk, pero finalmente se incorporó de lado y señaló al pequeño insecto. «Oye, entiendo que tengas ganas de seguir, pero ¿sabes siquiera dónde estamos? Porque yo no». ¿Qué? ¿Nos lo perdimos? Chance estaba hojeando el mapa de Cornifer, intentando averiguar dónde demonios estaban. Eran las aguas termales, y desde allí, seguían, y luego, subían. Sí, subían. Justo pasando por delante de ese siniestro caballero con el que Tusk quería encontrarse. Tusk no podía mantener la vista fija en Chance. En su lugar, miraba fijamente el suelo de la caverna, como avergonzado por los problemas que su entusiasmo causaba. El mapa daba vueltas en las manos de Chance mientras intentaba comprender dónde estaban y a dónde debían ir. Parece que el único camino real es volver, gimió Chance. Tenemos que volver del todo. Mierda. Una larga pausa y una inclinación de cabeza de Tusk lo hicieron comprender. Lo dije en voz alta. Chance se frotó la nuca con timidez. Ajá, lo siento. Solo, haz como si no hubiera dicho nada, ¿vale? No, no aprendas ninguna, palabras selectas que te haya enseñado. No sabía la edad real de Tusk, pero si eran tan niños como parecían, no quería ser responsable de enseñarles a decir palabrotas. Oh no, BRIMIMAIMHMDR, PLNDSLNGHT, Chance parpadeó, mirando alrededor de la caverna. ¿Oyó algo? Tusk también lo notó y se animó. Se agacharon en posición de combate, anticipando al enemigo. Brimí mi abuelo con HMS su mierda. Casi sonaba como, cantando. La voz era apagada, y no pudo distinguir las palabras. Pero lo que sí pudo distinguir fue la dirección de la voz, y parecía provenir de uno de los pasadizos más adelante. Dio un paso tentativo hacia la boca de otra abertura, seguido por Tusk. Desde la antigua encrucijada, este lugar parecía un mundo completamente nuevo. Era como adentrarse en el interior de una geoda de cristal. Las opacas paredes de piedra gris dieron paso a vibrantes cristales rosas, que latían suavemente con un cálido resplandor. Sobresalían de casi todas las superficies, excepto del suelo, abarrotando toda la zona con sus afiladas púas. Vigas de madera decrépitas, unidas con cuerdas, adornaban algunas partes de la pared, sirviendo de soporte. Distraídamente, rompió un cristal más pequeño con la uña, rompiéndolo en pedacitos como un niño pequeño rompería un carámbano. Los cristales fragmentados estaban calientes al tacto y le provocaron un ligero hormigueo en la mano. Le resultaban familiares, pero también extraños, aunque podrían ser útiles. Algunas de las piezas más intactas se deslizaron en su bolsa. Comprobó que nadie lo viera, y siguieron adelante. El canto se hacía más fuerte a medida que se adentraban en las cavernas cristalizadas. Al acercarse a la fuente, la letra de la canción se hacía más clara, y el ritmo reverberaba en las paredes cristalinas a medida que avanzaban. Enterrad a mis hermanas, de dos en dos. Distraídamente, Chance pensó en la idea de las sirenas. ¿Provenía el canto de uno de esos especímenes? Quizás de uno extraño y cristalizado. Definitivamente femenino, en cualquier caso, aunque no lo suficientemente atractivo como para ser una sirena. O quizás los propios cristales cantaban. Probablemente no, pero había algo y extraño en los cristales. Incluso para los estándares de Ayounest. Claro que no era un extraño malévolo activo, sino una variedad más pasiva. Sin embargo, definitivamente hormigueante. Al descender por una pendiente, encontraron el origen del canto. No era una sirena ni los cristales, sino un insecto pequeño y redondo con un casco de minero de lumafli sobre la cabeza y empuñando un pico.
Además, el insecto estaba destrozando la pared cristalizada, y cada golpe de la herramienta arrojaba pequeños fragmentos a sus pies. Y luego cuando termines, entiérrame también. Su canción terminó con esa nota, y el sonido etéreo quedó suspendido en el aire por un instante. Finalmente, detuvo su rítmica minería, posó la púa y se giró para mirarlos. Ja, ja, ja. ¿Te la sabes? Es una de mis favoritas. Podemos cantar otra cosa si quieres. Empieza a cantar y yo me uno. Apuesto a que tienes una voz preciosa. Ja, ja, ja. Sonaba jovial, pero Chance percibió una extraña represión. ¿Está bien? Ni siquiera parecía sorprendida ni escandalizada de que otros dos seres entraran bailando mientras cantaba, como si los estuviera esperando. Bueno, tengo algo, si te animas. Quizás complacerla por ahora sería la mejor idea. Ja, 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 claro. Ve por favor, después de ti. Definitivamente tensa. Apretó con fuerza su pico, cambiando lentamente de pierna. Rápidamente, Chance sacó su teléfono y abrió la aplicación de música. ¿Quería música? Pues era hora de mostrarla. Los suaves rasgueos de una guitarra resonaron en las paredes de cristal, seguidos de un bajo potente y luego de un ritmo alegre. Tu visión perfecta y de la vida que teníamos y el flujo y reflujo de la marea en una playa nublada llenó la visión de Chance, y de repente pudo sentirse allí, con los dedos de los pies hundiéndose en la arena suave y húmeda mientras una brisa fresca le daba en la cara, azotando su cabello salvajemente. La fragancia salada en el aire al respirar hondo, el escalofrío cuando el agua gélida le subió hasta los tobillos, solo para desvanecerse en un mar negro y verde, me impulsa la convicción de que mi amor te traerá de vuelta. Casi no se dio cuenta cuando la pequeña minera dejó caer su pico al suelo con un ruido metálico y empezó a bailar. Era un baile sencillo, un balanceo de lado a lado con los brazos en movimiento, pero pronto Tusk también se unió a ella. Los dos insectos, que apenas le llegaban a la cintura, giraban alrededor de Chance al ritmo de la música. El resplandor rosado de la caverna parecía reflejar y hacer eco del ritmo, su suave resplandor pulsando al compás, como si contribuyera a su pequeño concierto, haciéndolo aún más envolvente. Dejaron que la música los bañara como las olas del océano, los empapara, los ahogara, pero cuando te acerco, pareces bastante tranquilo. Nunca me he presentado, ¿verdad? Intervino de repente la minera, con su voz tímida cortando la música. Soy Mila. ¿Quién eres? Soy Chance, y tu pareja de baile es Tusk, sonrió. Mila rió de alegría mientras ella y Tusk giraban alrededor de sus piernas, dejándose llevar por la música. Mi impresión aún persiste en lo profundo de tu alma, pero cuando mires a tu alrededor, me verás allí parado. El trío, exhausto por el baile, descansaba contra las paredes de cristal, con sonrisas plasmadas en todos sus rostros. Chance no pudo evitar que la risa brotara, provocando que Mila también riera, lo que lo hizo reír a él, atrapándolos en un ciclo de diversión aparentemente interminable. Tusk no podía reír, pero Chance estaba seguro de que si tuvieran voz, ahora mismo estarían muertos de risa. ¿Kukua, qué? Mila se esforzó por recomponerse. ¿Qué fue eso? Esa caja de música. Nunca había visto nada igual. Podría contarle la misma historia que le contó a Kirel. Lo recogí en el camino, rió. Su baile los dejó a todos en una extraña euforia. Los cristales rosados a su alrededor les nublaban la vista con una neblina que solo contribuía a su desánimo. Es increíble, susurró Mila. Nunca había escuchado una música tan hermosa. ¿Dónde la encontraste? Chance se secó la frente. Ah, bueno, estábamos subiendo desde el cruce, y me topé con, solo me pregunto, si por casualidad todavía te importa. La bruma desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Espera. Íbamos a ese símbolo del caballero. ¿Verdad? Se levantó rápidamente. Tusk lo imitó, poniéndose firme de repente. Había que encontrar la cura para su enfermedad. Lo que sea que acechara allí podría ser su única pista, y por muy divertido que fuera, bailar en una cueva cristalina no lo curaría. «Ay, ¿te vas tan pronto?», preguntó Mila con tristeza. Tusk corrió hacia ella y la envolvió en un pequeño abrazo. Chance esbozó una sonrisa sombría mientras se arrodillaba y le daba una palmadita a la minera en la espalda. No te preocupes. Prometimos volver algún día, solo que tenemos algunos asuntos importantes que atender primero. Mila lo miró, pero sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos, al cruzarse con los de él. Y aunque tuve que ver a alguien nuevo, tus ojos. No te preocupes, dijo Chance apresuradamente, aunque ya no pudo forzar una sonrisa.
Su rostro era solo una mueca apagada. Voy a arreglar esto. Me curaré, volveremos aquí y los tres podremos bailar toda la noche. ¿Qué te parece? Mila parecía dudosa, pero poco a poco, una pequeña y triste sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Lo prometes? Lo prometo, confirmó Chance sin dudarlo. Sin decir nada más, se levantó y se dio la vuelta para marcharse. Tusk saludó a Mila por última vez antes de regresar corriendo por donde habían venido. Por alguna razón que Chance no podía explicar, los cristales parecían brillar de forma diferente. Seguían siendo del mismo rosa de siempre, pero había una nueva luz en su interior, algo que desafiaba a la naturaleza. Algo tan brillante y cálido como un sol naciente. No te equivoques, todavía estoy soñando contigo, Chance negó con la cabeza y se armó de valor. Cumpliría su promesa. Sobre ti Tilde Chance estaba empezando a dudar del juicio de Tusk por haberlos guiado hasta allí. Tras descender al mismo nivel que el amenazante símbolo del caballero en el mapa, el sendero que debían recorrer ya era bastante escalofriante. El resto de la encrucijada distaba mucho de ser un sol y un arco iris, sí, pero se encontraban en cuevas subterráneas. No pretendían ser precisamente acogedoras, pues solo algunos senderos de piedra y farolas indicaban que alguien había estado allí. Pero esto era diferente. Este lugar era demasiado sofisticado, con una mampostería experta evidente en cada superficie a pesar de la máscara de lo que debieron haber sido años de erosión. Los ásperos e impredecibles confines rocosos se habían transformado en muros de ladrillo tallado en piedra. El camino accidentado se había convertido en un suave camino empedrado. Las farolas ocasionales se habían convertido en vallas y estructuras metálicas de intrincado tejido. Este lugar tenía vida, tenía sociedad. Y todo había desaparecido, solo fantasmas susurrantes en el viento aullante. Chance se estremeció de nuevo. Solo quedaba esperar que los difuntos estuvieran en paz. Sin embargo, deseaba que se pudiera decir lo mismo de sus cuerpos. Mientras las formas de vida inferiores, como las moscas y los gusanos, dominaban las tierras salvajes, las marionetas de la infección vagaban por las ruinas. Toda función cognitiva superior les había sido arrebatada, reduciéndolos a tambalearse y a supurar pus anaranjado. Algunos se parecían a Mila, con ojos anaranjados de locura y, en algunos casos, un solo cuerno que reemplazaba el equipo de minería, mientras que otros eran más altos, delgados, con múltiples cuernos y saltaban de un lado a otro. Aparte de los tres tipos, por así decirlo, eran casi idénticos. Como mínimo, eran relativamente fáciles de abatir. Deja que se abalanzaran sin pensar, los esquivaran, y luego los apuñalaran y cortaran hasta que se detuvieran. La sensación de su espada cortando y aplastando sus caparazones era algo a lo que se estaba acostumbrando rápidamente. Lo que le costó más acostumbrarse fue su reacción. No gritaban de dolor, sino que emitían gorgoteos desquiciados y chillidos bestiales. Él sería así también. A pesar de los intentos de los difuntos, ambos se adentraron cada vez más en el viejo túnel. Chance los seguía con cautela, la atmósfera inquietante le ponía la piel de gallina, mientras que Tusk simplemente seguía adelante, imperturbable. Apartó algunas telarañas con la uña al salir del túnel a una de las zonas más extensas que habían encontrado hasta entonces. Aparte de los escombros, las plataformas derrumbadas y el metal destrozado, el espacio parecía vacío. El único aspecto realmente interesante de una roca inusualmente grande y sin tallar, junto con una estalagmita, se asentaba en el centro del área, empequeñeciendo el resto de los escombros. Mirando a su alrededor con nerviosismo, Chance se relajó al no ver ninguna señal de la infección naranja acechando por ninguna parte. Avanzó y se sentó junto a la roca, con los pies doloridos de tanto caminar. Soltó un suspiro mientras se frotaba los dedos con los zapatos. Apoyaba la uña contra la roca mientras descansaba, contento de estar sentado allí un minuto con Tusk. Su corazón casi se detuvo cuando sintió que la roca se movía detrás de él. Chance se tensó al intentar moverse, pero sus reflejos eran demasiado lentos cuando algo lo empujó, enviándolos a él y a Tusk al otro extremo de la habitación. Chance se detuvo en seco mientras sus ojos se dirigían frenéticamente hacia la roca, a la que le habían crecido brazos, piernas y un garrote de aspecto muy pesado. Eso no es una roca. Aunque no era una roca, tenía la forma lisa de una, y si Chance tuviera que adivinar, también la resistencia de una. Ahora que la veía mejor, su quitina era evidente, y parecía dividirse entre un gris más claro para el cuerpo y un gris más oscuro para la cabeza. Aunque una descripción más acertada habría sido ojos superpuestos a una bola. Tenían una mirada medio dormida, a pesar de su intensidad.
Curiosamente, la quitina más oscura casi parecía una especie de barba. Se alzaba fácilmente sobre él. Así que, en su opinión no tan experta, estaban muertos. Alargó la mano para coger su uña, pero descubrió que había salido despedida a varios metros de distancia. Chance intentó arrastrarse hacia ella, pero la enorme criatura le impuso un garrote. Una aterradora onda expansiva se extendió por la fuerza del golpe, proyectándolo hacia atrás, casi derrumbado. Tusk, por su parte, había esquivado al enemigo y saltado, asestándole un tajo en la nuca. La criatura se dobló de dolor, tambaleándose al debilitarse el garrote. Chance, aturdido, aprovechó la situación para incorporarse a trompicones y correr hacia su uña, agarrándola justo cuando la criatura volvía a blandir el garrote, fallando por poco a Chance, quien tropezó y cayó al suelo. No siendo de los que desaprovechaban semejante oportunidad, el caballero se abalanzó, asestando ya una ráfaga de golpes y zarpazos. El esfuerzo dejó numerosos cortes y rasguños en su caparazón, pero la criatura pareció ignorar las heridas, girándose para encarar al caballero sin siquiera vacilar. Alzando el garrote por encima de su cabeza, se preparó para otro golpe devastador. Tusk se abalanzó rápidamente, apuñalándolo en el estómago. Por desgracia para el insecto, el enemigo ignoró la herida normalmente mortal y bajó el arma, alcanzando a Tusk con un repugnante crack. Desde su máscara. Con un grito de guerra brotando de su interior, Chance asestó un golpe a dos manos con su propia uña en el lomo de la criatura. Pretendía desviar la atención de la bestia de Tusk, pero su uña ya estaba firmemente clavada en su lomo. Antes de que pudiera arrancarla, el gigantesco caparazón se giró rápidamente hacia él, con el garrote ya en alto para otro golpe. Antes de que pudiera caer sobre él y partirle el cráneo, se lanzó a un lado, esquivando el golpe. La onda expansiva lo alcanzó, haciéndole rodar uno o dos pies. Lo sentiría en unas horas. Si aún estuvieran vivos. Chance intentó ponerse de pie, pero su cuerpo maltrecho se negó a reaccionar adecuadamente, despatarrándose en el suelo, cubierto de sangre. El cascarón ya había alzado su garrote para asestarle otro golpe, uno que no pudo evitar. Una mano se cubría el rostro patéticamente, encogiéndose de miedo. Así terminaría todo, aplastado por un bicho gigante. Sin embargo, antes de que el golpe pudiera caer, Chance vio un movimiento borroso cerca de la cabeza del cascarón. Era Tusk, con una uña en la mano, forcejeando para apoyarse en el hombro de la criatura. Su máscara estaba agrietada, con fragmentos negros, algo formándose y evaporándose de ellos. El gigante dejó caer su enorme garrote para intentar arrancar al caballero con la mano. Dicho plan fue rápidamente arruinado por el caballero, que lo apuñaló varias veces en la cabeza, provocando que una marea naranja se derramara de él. Sus brazos se aflojaron, luego el resto del cuerpo, cayendo hacia adelante con un golpe sordo. Casi encima de Chance. Gritó, arrastrándose rápidamente hacia atrás para evitar ser aplastado. Tusk, mientras tanto, había saltado con gracia, aún goteando esa sustancia. Un pesado silencio invadió la habitación mientras el polvo se asentaba alrededor del cadáver de la criatura. Chance podía oír el latido de su corazón latiendo en su cabeza, su respiración agitada. Lentamente, apoyándose en la uña, logró levantarse del suelo, con las piernas aún temblando violentamente. Sintió que iba a desplomarse en cualquier momento. Pero en lugar de eso, saltó. Sí. Gritó, rompiendo el silencio como un fino cristal. Ja 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 ja. Maldita sea. Chance rió como un loco durante un buen rato, con Tusk aún al otro lado de la habitación, observándolo con curiosidad. Chance saltó hasta el cadáver y le dio una patada, riendo como un loco. Nunca antes había sentido una euforia como esa. La pura emoción del combate, la oleada de adrenalina por sus venas, dejándolo hecho un mar de éxtasis al final. Solo quedó el cadáver de su enemigo y el eco de su risa en las paredes del túnel. Ah, y Tusk también estaba allí. Le tomó varios minutos calmarse lo suficiente de la adrenalina para que ambos pudieran continuar su viaje. Chance avanzaba a trompicones, riendo hasta las lágrimas, mientras Tusk tenía que jalarle los pantalones para seguir adelante. Chance suspiró al apagarse la risa. Ja ja ja, Dios mío. ¿Y ahora qué? Tusk se detuvo y se giró para mirarlo. Las grietas de su máscara habían desaparecido. O sea, ese tipo de allá atrás era el caballero gigante contra el que íbamos a luchar, ¿no? Luchamos contra él, así que ¿qué hacemos ahora? Tusk miró al suelo un momento antes de sacar el mapa de Cornifer.
Llegaron al mismo nivel que su enemigo, y la forma del mapa sugería que descenderían por un túnel estrecho antes de llegar a una habitación más grande con el caballero gigante, lo cual coincidía con lo sucedido. Después, recorrerían un camino bastante corto, llegando finalmente de vuelta al gran abismo con todas las plataformas suspendidas. Bueno, si de verdad acababan de derrotar a ese caballero, supongo que solo les quedaba completar este circuito. Quizás después se encontrarían con Cornifer, si aún andaba por ahí. Digamos, ese camino corto parecía más una puerta que cualquier otra cosa. Este paseo era larguísimo para algo así. Y... oh, hola, la habitación se estaba abriendo de nuevo. Tusk y Chance entraron en una habitación enorme, con un techo que se elevaba hasta el cielo. Sus pasos resonaban en las paredes de ladrillo, pero aparte de eso, reinaba el silencio. Chance no era una persona muy perspicaz, pero se encontró apretando la uña con más fuerza al notar tres cosas en la habitación de inmediato. Primero, estaba casi vacío. Solo pequeños escombros, y ni siquiera una roca falsa en el centro. El lugar estaba casi impecable. En segundo lugar, deberían haber regresado al abismo con las plataformas, pero claramente no lo hicieron. 3. La puerta al final de la habitación estaba sellada con barrotes de metal. Habían llegado a un callejón sin salida. ¿Qué pasa?, preguntó Chance. ¿Dónde estamos, en serio? Dio unos pasos hacia el centro de la habitación, mirando a su alrededor como si algo fuera a saltar en cualquier momento y atacarlos. Oyó el repiqueteo de pasos detrás de él y se giró para encontrar a Tusk trepando por la puerta por la que habían entrado. Justo encima de ellos, vio una abertura en el techo. Un diseño extraño, pero Chance no lo dudó mientras corría para seguir al pequeño bicho. Mientras subían por el pozo, este dio vueltas hasta que ambos salieron al siguiente piso. Chance sintió una opresión en el pecho. Definitivamente había enemigos allí. Justo delante, una media docena de cáscaras infectadas vagaban sin rumbo. Blandió la uña, pero sintió una oleada de nerviosismo que lo invadió. Podría encargarse de uno de estos tipos con facilidad, pero 6. Y además, había otra sensación de nerviosismo que lo atormentaba en el fondo de su mente, como si olvidara algo importante, probablemente estarían bien. Chance se quedó atrás de Tusk mientras entraban a la habitación, mientras el caballero rebanaba con indiferencia al enemigo más cercano. El bicho ni siquiera pareció preocupado cuando sus compañeros notaron la pérdida de su camarada. Sus ojos infectados se volvieron hacia ellos. La inacción se convirtió rápidamente en acción mientras los cadáveres ambulantes se tambaleaban hacia ellos con la precisión de un saltador de longitud borracho. Bastante rápido, sin embargo, a pesar de sus desgarrones. A pesar del enjambre, Tusk mantuvo la calma. El caballero ni siquiera intentó distanciarse de ellos, prefiriendo esperarlos pacientemente. Justo antes de que el grupo pudiera rodearlos, Tusk entró en acción, realizando un gran salto al aire libre. Con el clavo desenvainado, aterrizaron sobre uno de la horda, empalándolo en la cabeza. Al caer, saltó al siguiente, asestándole un golpe descendente que casi le partió la cabeza por la mitad. Mientras gorgoteaba sus últimos estertores, el caballero ya había pasado al siguiente. Y así sucesivamente, hasta que solo los rodearon el vasto espacio y media docena de cadáveres mutilados. Chance sintió que debía decir algo, cualquier cosa ante semejante exhibición, pero no le surgieron las palabras. Eso fue, bastante impresionante. Extendió tímidamente la palma de la mano para chocarle los 5 a Tusk. El bicho le dedicó una mirada extraña, antes de presionar su palma contra la suya. Era un comienzo. Despachados los enemigos, continuaron hacia el otro lado de la habitación, donde había una salida alternativa a su entrada. Todo iba bien hasta que el chirrido de metal contra metal asaltó sus oídos, deteniéndolos en seco. ¿Qué? Oh, no. Una puerta de aspecto pesado se había derrumbado sobre la salida. Un vistazo rápido a la entrada confirmó que había corrido la misma suerte, atrapándolos a ambos. Estar atrapados en la habitación en sí misma podría no haber sido motivo de gran preocupación. Chance tenía su bolsa llena de pequeñas cosas mientras que el caballero tenía su uña. Podrían haber encontrado una salida para escapar de la situación. Podrían haberlo solucionado. Lo que no estaban preparados para afrontar se materializó rápidamente desde el techo. La gravedad lo empujó al suelo rápidamente. Era imposiblemente grande, fácilmente 2, tal vez 3 veces más alto que Chance. Era grande, corpulento y estaba cubierto por una formidable armadura de metal. Lo que realmente llamó la atención fue la maza gigantesca que sostenía en una mano y el yelmo de 4 cuernos que adornaba su cabeza.
El verdadero caballero de este dominio. Oh, joder. Susurró Chance. El monstruo levantó su maza por encima de su cabeza, echó la cabeza hacia atrás y rugió. En resumen, las cosas habían ido cuesta abajo muy rápidamente. El enorme caballero saltó increíblemente alto sobre ellos, y Chance tuvo que huir para evitar ser aplastado, tropezando y cayendo al suelo. El caballero se situó detrás de ellos y alzó su maza en el aire antes de estrellarla contra el suelo con un golpe ensordecedor. Tusk se abrió paso entre las piernas del caballero y le infligió un fuerte corte en la espalda. El caballero volvió a gritar, con la voz apagada bajo la visera de su casco. Chance se puso de pie tambaleándose y echó a correr de nuevo mientras el enemigo saltaba de nuevo y se estrellaba contra el suelo cerca del centro de la habitación. Y se volvió completamente loco. Golpeó su maza contra el suelo de piedra una y otra vez, y los pobres ladrillos se agrietaron bajo la fuerza mientras gritaba como un loco ahogado. Blandió su maza salvajemente y en todas direcciones mientras la habitación a su alrededor temblaba caóticamente. El suelo inestable hizo que las rodillas de Chance se doblaran al caer al suelo por enésima vez, golpeándose la nuca con fuerza contra la piedra. Hizo una mueca y cerró los ojos de golpe. Pero en el breve instante en que quedó ciego, empezaron a caer rocas del techo, y si hubiera abierto los ojos un momento antes, quizá habría podido rodar para ponerse a salvo. Pero todo fue en vano, ya que una pequeña roca cayó y le aplastó la pierna. Chance gritó al sentir que sus huesos se rompían y su pierna se doblaba de forma antinatural. De repente, la pierna le ardía, ardiendo por la sangre hirviente que manaba por todos lados. Impulsado solo por la adrenalina, Chance se aferró a la roca y gimió mientras la quitaba rodando de su pierna. Las luces de la habitación eran tenues, pero aún podía ver su pierna destrozada, con la carne desgarrada rezumando sangre carmesí. El caballero volvió a golpear con su maza. Chance tenía que salir de allí. Tenía que salir de allí. Tusk, que seguía zigzagueando alrededor del caballero, notó su angustia y corrió hacia él. El pequeño insecto se detuvo junto a él y le puso las manos sobre la pierna herida. Una luz fría y pálida llenó repentinamente la habitación, emanando de las manos de Tusk. Chance la reconoció como la misma, ¿era magia? La misma magia que habían intentado usar para curarlo 2 o 3 días antes, camino a Boca Sucia. Pero habían tenido un problema al usar esta magia entonces, por lo que tenía sentido que tuvieran los mismos problemas ahora. Su pierna no había cambiado. Las frías briznas que rodeaban las manos de Tusk se derritieron rápidamente por el insoportable calor de su sangre, y la tenue luz se desvaneció. Chance contuvo un sollozo. ¿Cómo era posible que todo se hubiera ido a pique tan rápido? Conteniendo las lágrimas que le anegaban los ojos, vio que, sin que Tusk corriera para distraerlo, toda la atención del caballero estaba ahora centrada en él. Tenían que salir de allí. El caballero azotó su maza amenazadoramente, y el suelo se quebró con fuerza bajo su peso. Pero Chance también oyó un segundo crujido. Al mirar atrás, vio que la pared que tenían detrás parecía gravemente dañada, incluso más que el suelo. La mampostería se había reducido a más grietas que piedra. Incluso ahora, los ataques de este falso caballero la desprendían de pequeñas partículas de polvo y guijarros. La uña de Tusk era lo suficientemente fuerte como para romper la piedra, ¿no? Ya lo habían demostrado antes de Boca Sucia. Tusk, gimió Chance. No creía poder moverse con el dolor insoportable y la lesión paralizante, pero con su vida en juego, no tenía otra opción. Esa pared, milagrosamente, Tusk pareció darse cuenta y saltó rápidamente, golpeando la pared con su uña. La monstruosa figura de su enemigo se acercaba rápidamente, pero con unos cuantos golpes desesperados más, la pared cedió y los ladrillos se derrumbaron en el oscuro agujero que quedó atrás. Chance no tenía forma de saber a dónde conducía ese agujero, pero ni siquiera se molestó en pensarlo mientras intentaba incorporarse tambaleándose, sollozando de dolor mientras usaba su uña como bastón. Podía oír los pesados pasos del monstruo tras él. Con un último impulso de adrenalina, salió a gatas por el agujero, escapando por los pelos de la maza del caballero que se balanceaba tras él. Y con eso, Chance y Tusk cayeron en la oscuridad con un grito. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! Ok, George. No lo toques ahí. Chance gruñó mientras el caballero le tocaba suavemente la pierna destrozada. Estaba recostado contra una pared cavernosa, con la pernera del pantalón arremangada para que Tusk pudiera acceder mejor a las heridas. Mientras Chance hacía una mueca de dolor, con pequeñas lágrimas brotando de sus ojos, Tusk aplicaba la savia sobre la zona afectada.
Ya habían consumido 2 frascos de la sustancia, pero la pierna no parecía mejorar. El dolor había remitido un poco, aunque seguía doliendo mucho más de lo debido. Incluso con los efectos calmantes de la savia, sus pensamientos se negaban a funcionar más allá de admitir el dolor y maldecir en silencio. Una vez más, aunque definitivamente no por última vez, lamentó la falta de medicina para la humanidad. Si bien la savia era buena, unas vendas y analgésicos de verdad habrían valido más la pena. Y una férula. Y un médico cualificado también, porque si iba a desear cosas imposibles, mejor que fuera a lo grande. Sin embargo, en su encrucijada actual, no tenían más remedio que forzar la curación de la herida con sangre vital. Era eso, o quedarse atrás mientras Tusk corría de buscar ayuda, y con el caballero cabreado en la habitación anterior, era improbable que llegara. Por no mencionar que ni siquiera sabía dónde estaban. Tras escapar por la puerta rota, todo se volvió y confuso, por así decirlo. Saltaron y ellos y sí, definitivamente un vacío de memoria y algo, una carrera a trompicones, y luego aquí estaban, intentando salvarle la pierna. Esperemos que la sangre vital se encargara de la infección y infección microbiana, no la infección naranja. Ah, y la colocación correcta del hueso, ahora que lo pensaba. Maldita sea, ¿dónde estaba una férula cuando la necesitabas? Tusk había terminado el contenido del tercer frasco y estaba pasando a la cuarta dosis. El último frasco, si no le fallaban las cuentas. Sí, un frasco antes, después de esas moscas, y ahora 4 para su pierna. Tenía sentido. Bueno, mejor usarlo todo para sobrevivir que salvar algo y morir por ello, ¿no? Aunque incluso todo podría no ser suficiente, dado el panorama. Su pierna aún parecía una hamburguesa ensangrentada atropellada en un derbi de demolición organizado por la feria local, pero el dolor había disminuido a una quemadura punzante. Seguía siendo un infierno, pero soportable. Ojalá los huesos no se hubieran fusionado mal. Parecía que eso pasaba con la piel, así que ¿qué impediría que sus huesos hicieran lo mismo? Con la última botella vacía de vuelta en su mochila, Tusk lo ayudó a ponerse de pie. Su uña pasó de ser un arma a una muleta, brindándole un mal soporte, pero una vez más, mejor que nada. Una punzada de dolor le atravesó la pierna al incorporarse. Aunque el dolor persistía, los huesos aguantaban. Pequeñas bendiciones, ¿verdad? Ahora que estaba de nuevo en pie y en pésimo estado físico, por fin podían seguir adelante. Otra punzada de dolor le recorrió la pierna. Lentamente. Sí, podían seguir adelante lentamente. Con el dolor que lo atormentaba aliviado, Chance por fin logró echar un buen vistazo a su alrededor. Estaban en un túnel oscuro y húmedo, bastante estrecho. Aunque estaba hecho de piedra natural, un poco más adelante pudo ver que se conectaba con la arquitectura de algo sorprendentemente intacto. Al final del camino, unas resistentes barras de hierro bloqueaban el paso. Adiós al plan de regresar por donde vinimos. Chance avanzó tímidamente con su pierna sana, pero la presión extra sobre la mala lo hizo tambalearse. Apretó los dientes, luchando contra el dolor mientras intentaba no soltar una palabrota. Ayúdenme, dijo con furia. Tenemos que ayudar. Tusk le puso las manos en la pierna sana, intentando sostenerlo a pesar de la diferencia de estatura. Cojeó y se adentró en la oscuridad. El único ruido era el eco de sus pasos y el goteo de su sangre en el suelo. Hola. Llamó Chance. Ninguno de los dos sabía dónde estaban exactamente. Sin duda estaban a la izquierda de la gran habitación del caballero, pero el mapa, inútilmente, marcaba la zona con un simple rectángulo. El entorno era un lugar siniestro, decorado con cráneos de insectos esparcidos por el suelo y clavados en picas. Se estremeció. Esto era justo lo contrario de lo que buscaba. Si alguien o algo vivía cerca, quizá preferiría convertir su pierna en comida en lugar de curarla. Desafortunadamente, no tenía muchas opciones en ese momento. Si existía la más mínima posibilidad de encontrar ayuda allí abajo, o una salida, al menos tenían que comprobarlo. Eso y que esta era la única salida que podían encontrar. El camino de calaveras y linternas finalmente los había llevado a la entrada de una enorme estructura de hueso, casi tan grande como el templo del huevo negro. Se alzaba sobre ellos, como una corona de espinas que sobresalía de la cima. Una tenue luz se vislumbraba a través de las fauces abiertas. ¿Una señal de vida? Sus nervios le gritaban que saliera cojeando de allí lo más rápido posible, pero, oh. ¿Quién es ese que sale de la oscuridad? Chance casi dio un respingo al oír la repentina voz. Su mirada se fijó en una pequeña figura oscura que estaba de pie junto a un banco huesudo.
El rostro del ser estaba oculto bajo un gran casco que parecía la concha de un caracol, aunque sus ojos, con unas pequeñas punzadas, sobresalían con la claridad del día. Un collar de calaveras colgaba de su cuello. Su cuerpo era apenas más bajo que el suyo. Las sombras del espacio parecían deformarse y ocultarlo. También blandían un bastón largo con una calavera similar incrustada en la punta, similar a las picas del exterior. La extraña criatura se llevó una mano a la boca y rió entre dientes. Caramba, qué cara tan sombría. Un rostro extraño y vacío, y un arma de aspecto perverso. ¿Y tú? Se volvió hacia Chance. Bueno, sin duda has tenido mejores días, ¿verdad, extraño? Sinceramente, a Chance le habría parecido gracioso el intercambio de no ser por su pierna rota. Tal como estaba la situación, su mente volvía fervientemente a ella, rompiendo cualquier concentración que intentara abrirse paso. Debo descansar. Cojeando junto a los dos, se dirigió con determinación al banco. ¡Ay! ¿Ni siquiera vas a saludar? Y se dejó caer en él. Bajó la cabeza hasta el torso, donde la acunó con las manos. Solo necesitaba descansar. Mientras estaba allí sentado, inmóvil, Tusk y el ser entablaron una conversación. A pesar de su hibernación, sus palabras sondearon su conciencia, pero él simplemente las ignoró. No pudo precisar cuánto tiempo hablaron, o mejor dicho, el caracol parloteando, pero una frase finalmente se abrió paso en su mente. No digas más, amigo. Te voy a dar un regalo, un pequeño y asqueroso hechizo de mi propia creación. Es perfecto para una pequeñita como tú. ¡Ay, ay! ¿Un hechizo desagradable? Nada con ese nombre podría ser bueno. Chance pensó en levantarse para intervenir, pero Tusk podía cuidarse solo. Sí, eran adultos. Espera, no, olvida eso. Se obligó a abrir los ojos y a levantar la cabeza, mirándolos a ambos con ojos secos y exhaustos. La criatura agitaba su bastón de cráneo de insecto de un lado a otro. Vagamente, toda la procesión le recordaba a un brujo realizando un ritual. Quizás este insecto era algún tipo de chamán. Estaba a punto de presenciar la resurrección de los muertos. ¿A Tusk transformado en tritón? ¿Añadir sus cráneos a la colección del chamán? Al fin y al cabo, este insecto parecía disfrutar de sus cráneos. Quizás demasiado. La calavera del bastón emitió un aura blanca y pálida a medida que la danza del bastón se intensificaba. Frente al chamán y Tusk, más luz pálida se materializó en pequeños globos, que se unían rápidamente, adhiriéndose a una forma antinatural y difusa. Pronto, la forma se completó. Volutas blancas se extendían desde la cara ovalada y brillante de un insecto, creando la ilusión de estar bañada por una llama pálida. Antes de que Chance pudiera escapar cualquier protesta, Tusk, sin dudarlo siquiera, se acercó a la aparición y la sujetó con fuerza. Inmediatamente, retrocedió bruscamente, con los brazos extendidos y la capa ondeando de un lado a otro, como si la hubiera atrapado una ráfaga de viento feroz. El caballero se elevó en el aire, formando partículas pálidas del mismo tipo a su alrededor, que luego se estrellaron contra Tusk. Aparecieron más y más, bañando la zona de luz. Un destello de la misma luz estalló repentinamente, cegando a Chance. Levantó los brazos en un vano intento de bloquear ese brillo cegador, abrasador, color mandarina. Tan rápido como llegó la luz, se desvaneció de nuevo en la tenue luz del lugar. Parpadeando para quitarse el residuo de los ojos, abrió mucho los ojos al aclararse la vista. Tusk yacía inmóvil en el suelo, con las extremidades torcidas. No, 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 ignorando sus dolores y cansancio, se levantó rápidamente del banco, con la mano agarrando su uña. ¿Qué hiciste? Rugió. Aunque en realidad, salió más como una tos áspera. El brujo, por su parte, también miró al caballero, frotándose la barbilla con una mano. Quizás exageré con el poder del alma. Parece que he dejado inconsciente a tu pequeño amigo. Chance se tambaleó un momento, sin saber qué pensar de lo que decía el brujo. Cupé alma, ¿qué quieres decir? La figura se rió. ¿Qué quieres decir, amigo? Seguramente bromas, como alguien de tu naturaleza. ¿Alguien de tu naturaleza? No, ¿qué? ¿Qué? Casi volvió a preguntar ¿qué quieres decir? Pero se contuvo. Esta conversación no iba a ninguna parte, se repetía como un disco rayado. Necesitaba respuestas. Ah, pero mejor descansa un poco, intervino de repente el chamán. No lograrás nada valioso con esa pierna ensangrentada, te lo aseguro. Se llevó una mano a la cadera y miró al inconsciente colmillo. Hablando de eso, quizás sea mejor llevar al hueco a un lugar más cómodo para dormir.
Su confusión fue interrumpida por la extraña visión del chamán alzando a Tusk sobre sus hombros. Llevó al insecto a través de una abertura en la pared, donde fue depositado bruscamente en el suelo. Mientras el caracol manipulaba torpemente un interruptor en la pared, Chance se tambaleó hacia ellos. Una puerta se cerró de golpe sobre la abertura, atrapando a Tusk dentro, y el tambaleo de Chance se convirtió en una cojera. Chance aulló de dolor al tropezar con su pierna herida y caer al suelo. ¿Por qué demonios había hecho eso? Su pierna estaba prácticamente hecha picadillo. No estaba en condiciones de levantarse, y mucho menos de intentar luchar. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras extendía la mano hacia la puerta donde estaba atrapado su único amigo, con la desesperación creciendo en su interior. El chamán caracol se acercó a él, suspirando con los brazos cruzados. Por una vez, su voz adquirió un tono más serio. TSK, TSK, TSK. Una demostración inspiradora, sin duda, pero claramente no estás en condiciones de moverte. Ven, regresa al banco donde tu pierna puede sanar, sin tus tonterías. Chance solo gimió, luchando por incorporarse con un brazo tembloroso antes de caer de nuevo al suelo. Ante esto, el chamán emitió un suave tut-tut y pasó junto a él. Chance pensó que se había dado por vencido, hasta que sintió que algo se enganchaba en la espalda de su chaqueta mientras el chamán lo arrastraba a través del montón de huesos en el suelo con la punta de su bastón hasta el banco. Para ser un pequeño bicho caracol, era sorprendentemente fuerte. Lo arrastraron hasta que su espalda quedó apoyada contra el banco, con la cabeza colgando hacia atrás. Aunque eso fue rápidamente corregido por el caracol, que le jaló la cabeza hacia adelante con la punta de su bastón. Era ciertamente incómodo, pero ¿qué podía hacer en ese momento? Ya lo habían reducido a un muñeco de trapo para que lo arrastraran. Estás hecho un desastre, ¿verdad? Rió entre dientes la voz del chamán a su lado. Cansado de la batalla, lisiado, y para colmo, veo que te has contagiado de esa maldita infección. Chance giró la cabeza con cansancio, pero dio un respingo al ver al chamán sentado a su lado en el banco, incómodamente cerca, mirándolo desde debajo de su enorme casco. Su reacción instintiva le provocó un dolor intenso en la pierna, y siseó mientras se doblaba, luchando por no agarrarse la herida con las manos. El chamán se tapó la boca, inspeccionando su pierna. Qué horrible. Su voz se apagó un instante, intentando encontrar la palabra adecuada para su herida. ¿Para qué intentarlo? Una herida como esta es indescriptible. Y no estaba mal. Incluso con las 4 botellas de sangre vital, su pierna parecía haber sido mutilada, triturada, destrozada y abandonada a su suerte. Era difícil saberlo en la oscuridad de la arena en ese momento, pero debió de haber sido golpeado por una roca enorme. El chamán extendió la mano para tocarle el brazo, pero en cuanto hicieron contacto, Chance solo sintió su piel fría una fracción de segundo antes de que retrocedieran como si acabaran de electrocutarse. Los ojos del chamán estaban abiertos de par en par, oscilando entre su mano temblorosa y el brazo de Chance. ¡Qué extraño! Y antes de que Chance pudiera preguntarle qué quería decir por enésima vez, el chamán se le echó encima, agarrándole la cara y mirándole frenéticamente los ojos y la boca. Chance gritó y lo apartó de un empujón. Oye. Retírate. Perdóname, dijo el chamán, antes de tomar la mano de Chance. Es que, este sabor, este espíritu, nunca había sentido nada igual. El chamán tomó la mano de Chance y le frotó la mejilla. Chance intentó, sin éxito, disimular una mueca de preocupación. Apartó la mano del chamán de un tirón. ¿Qué demonios te pasa? Preguntó Chance. Se apartó del chamán, sentado en el extremo más alejado del banco, frente al caracol. Al hacerlo, sintió un peso en el borde del bolsillo y bajó la vista para ver la brillante superficie de su teléfono asomando. Se agachó para guardarlo, sin querer explicarle que era un teléfono al excéntrico chamán, Un breve golpe sordo de tambores y el riff absolutamente demoníaco de una guitarra eléctrica explotó desde su bolsillo. El chamán bajó la vista hacia el origen del ruido y sacó su teléfono del bolsillo antes de poder detenerlos. Examinaron la superficie reflectante mientras Chance luchaba por recuperar su teléfono, mientras melodías caóticas y desenfrenadas danzaban por la caverna como relámpagos. ¿Qué cosa tan rara es esta? ¿Qué ruidoso es? El chamán le dio la espalda a Chance para evitar que le robara el teléfono mientras lo observaban. Soltaron un pequeño "oh" al descubrir que al presionar el botón de inicio se encendía la pantalla, inundada de color y luz. Chance se abalanzó con audacia hacia su teléfono, pero se enfureció al sentir un dolor intenso en la pierna.
Sí, a por el lisiado impotente, gruñó. Lisiado. El chamán levantó la vista y se giró para ver su pierna herida. Ah, cierto. Lo olvidé. ¿Qué quieres decir con que te olvidó? El chamán solo rió entre dientes. Ay, ay. Pero aunque tu herida es grave, quizás no seas tan impotente como dices. Chance aprovechó la oportunidad para robarle el teléfono, pero no antes de que el chamán volviera a agarrarlo del brazo. Después de todo, tu alma es tan única, tan atractiva. Acariciaron la piel de su brazo con delicadeza, como un monarca diabólico acariciaría a un gato recostado en su regazo. Chance le arrancó el brazo con una velocidad que no creía que pudiera alcanzar. Escucho rock and roll, no Sully, murmuró Chance. El chamán pareció confundido por sus palabras por un momento, antes de reír. Oh, oh, oh. Hablo literalmente, extraño. El poder que guardas en tu alma, las cosas increíbles que podrías hacer con tu magnífico espíritu, sonrieron. Apuesto a que incluso podrías curarte la pierna solo con esa fuerza de voluntad. En realidad, el chamán rió entre dientes. Ay, ay, ya te he llamado la atención. El chamán no era ciego. Podía ver cómo se iluminaban los ojos de Chance, infectados por la infección, cuando se presentaba una forma fácil de curar su pierna. Conozco bien la técnica. Podría enseñarte, si quieres, por favor. Chance prácticamente suplicó. El chamán soltó otra carcajada. Debían de encontrarlo muy gracioso. Bueno, me temo que no hago estas cosas gratis. Puedo devolverte la pierna. ¿Pero qué podrías darme a cambio? La leve sonrisa que comenzaba a formarse en el rostro de Chance se desvaneció al instante al sentir un nudo en el estómago y un escalofrío que le recorrió la piel. Claro que no podía ser tan fácil. Era un paso adelante, dos atrás con todo en Honest, al parecer, y cada paso era agotador. ¿Llegaría alguna vez al final de su viaje si seguía retrocediendo así? Era como una enfermiza paradoja cósmica, una madriguera en la que apenas comenzaba a caer. Se mordió el labio mientras apartaba la mirada del chamán. Creo que Tusk tiene a todos nuestros geo. ¿De verdad crees que un ermitaño desolado como yo necesita esa moneda? No, no quiero tu geo. Más bien, podrías decir que es un intercambio de conocimiento, ¿no? El chamán se levantó del asiento del banco. Su baja estatura le permitía llegar justo por encima de la altura de los ojos de Chance, con las manos a la espalda como un astuto hombre de negocios. De mí aprenderás a curarte. ¿Qué podría aprender yo de ti, me pregunto? Chance intentó pensar. ¿Sabía algo que el chamán no supiera? Debía haber aprendido algo útil en la escuela que pudiera usar aquí, ¿no? Algo tan arraigado que la amnesia no afectaría su comprensión. La suma de todos los ángulos interiores de un triángulo era centésimo octogésimo. El guardián entre el centeno fue escrito por J. D. Salinger en 1951. La mitocondria es la fuente de energía de la célula. Esa caja oscura tuya es bastante intrigante. Permíteme estudiarla un rato y te enseñaré a sanar. ¿Qué? Ni hablar. Exclamó Chance de inmediato. Sostuvo el teléfono contra su pecho, protegiéndolo. ¿Y por qué? ¿Es tan valioso para ti que no estás dispuesto a desprenderte de él ni siquiera por un instante? Preguntó el chamán. Chance abrió la boca para replicar, pero frunció los labios mientras miraba el dispositivo en sus manos. No podía simplemente explicar por qué. No podía simplemente decir que era amnésico y que las únicas pistas que tenía sobre su pasado estaban guardadas en algún lugar de este teléfono. Cualquier vida que hubiera tenido antes de hace unos días estaba aquí. Era literalmente su vida, su mundo, su único vínculo. Lo era todo para él. No te pido nada, ¿sabes? Dijo el chamán. No tienes que entregarme nada. En cambio, con gusto te haría una amputación sencilla gratis y Chance sintió un vuelco en el estómago. Ni siquiera lo había pensado. Su pierna podría estar demasiado lastimada para sanar de forma natural, sobre todo con la destreza médica, sin duda poco moderna, de Honest. Incluso ahora seguía sangrando, y era un milagro que no se hubiera desmayado o incluso muerto por la pérdida de sangre. Si no recibía tratamiento pronto, podría caer muerto antes de siquiera salir de allí. Y este chamán, ese estafador canalla, le ofreció 2 tratamientos. 1. Podía serrucharse la pierna, pero no podía cojear como un saltador viviente mientras buscaba la cura de su enfermedad, y no esperaba que el chamán tuviera prótesis adecuadas a mano. Al fin y al cabo, esto era un médico medieval. O podría sanar completamente su pierna como si nunca se hubiera lesionado, usando una técnica que podría reutilizar en el futuro si volviera a lesionarse.
Pero le costaría la vida. Su antigua vida, robada, y solo quedarían rastros en su teléfono. Con un escalofrío, Chance se dio cuenta de que este dilema se reducía a qué valoraba más: su pasado o su futuro. Y cuando lo expresó de esa manera, la respuesta fue bastante fácil. Solo, no lo rompas, ¿de acuerdo? Intentó lanzarle al chamán la mirada más amenazante posible, lo que debió parecer bastante ridículo, a juzgar por la risita del chamán. Ni se me ocurriría, ¿qué te parece esto? Una vez que mates a la bestia que te causó esta herida, te la devolveré cuando me convenga. Ese caballero. Chance sintió una opresión en el pecho al mencionarlo. Incluso con la ayuda de Tusk, los había arrasado. Solo sobrevivieron gracias a la suerte, y nada más. ¿Bastaría esta nueva técnica de curación para derrotarlo? ¿O lo que fuera que ese hechizo asqueroso que Tusk aparentemente tenía ahora? Una idea le cruzó la cabeza. Se agachó, sacó el mapa de Cornifer del bolsillo y lo examinó. Tras estudiarlo unos segundos, casi se echó a llorar. ¿Por qué pones esa cara?, preguntó el chamán. 2 veces, se quejó Chance. Ese pasillo daba a una habitación más grande 2 veces antes de que el caballero hundió la cara en el mapa. Y pensé que ese caballero más pequeño de la primera habitación era el tipo que buscábamos. La miseria de Chance se vio agravada por la risa resonante del chamán caracol en toda la caverna ósea. El proceso de enfocar tu alma es sencillo, afirmó el chamán, bastón en mano, retorcer la energía del alma para tus propios fines. Y en tu caso, el proceso de sanación. Chance seguía sentado en el banco, con la pierna extendida y apoyada frente a él. El chamán estaba sentado a su lado. Entonces, ¿cómo hago esto de concentrarme? ¿Tengo que cerrar los ojos o algo? No es enfocar literalmente. Podría decirse que es como estirar un músculo. Conectar con tu propia energía y controlarla. Debo admitir que la perspectiva de usar tu alma particular es emocionante. La voz del chamán se apagó, con una mano extendiéndose hacia su pierna. Por supuesto, lo haré por poder, pero lo que no daría, la propia mano de Chance había impedido que la del chamán lo tocara. ¿Puedes dejar de hacer esto raro?, preguntó sin rodeos. Ya le habían quitado el teléfono a cambio. Sentía que al menos tenía derecho a conservar la poca dignidad que le quedaba. Oh, silencio. Por esta vez, al menos, necesito contacto físico para ayudarte. Estamos tomando un pequeño atajo en el proceso de aprendizaje. ¿Y cómo funcionaría eso? Sinceramente, la idea de un atajo en este sentido no era nada reconfortante. Claro, uno podía pasar por alto notas históricas o fragmentos literarios y llamarlo atajo, pero las desventajas eran obvias. En este caso, tomar atajos para aprender a curar una herida grave quizá no fuera la mejor idea, sobre todo porque se trataba de su alma. Eso ni siquiera entraba en el tema de cómo se tomaba un atajo en este tipo de cosas. Incluso entonces, sería solo su suerte fallar en el intento de curación y morir instantáneamente. O convertirse en un fantasma al rechazar su alma su cuerpo, no lo sabía. Aprender a concentrarse en uno mismo es excepcionalmente difícil, sobre todo para alguien tan ajeno al alma. Lo solucionaré ofreciéndole una mano. Abriendo camino, por así decirlo. Dicho esto, el chamán colocó firmemente la mano en el centro de su pierna sana. Ahora, concéntrate en lo que sientes. Una extraña sensación de tirón lo invadió por dentro. Pero no era del todo física. Más bien, era casi mental, como estirar un músculo que nunca antes se había intentado estirar. El caracol gruñó de satisfacción al ver que el aura se hacía más brillante y que toda la pierna se iluminaba con una luz más tenue. Pequeños murmullos y encantamientos, débiles al principio, pero cada vez más fuertes, se hicieron oír a medida que el chamán realizaba su trabajo. La carne de la pierna empezó a curarse lentamente, con pequeños cortes y moretones cosiéndose. Incluso los huesos, aún frágiles a pesar de las aplicaciones previas de sangre vital, se calentaron y empezaron a fortalecerse. Sin embargo, a medida que los cortes más grandes se hacían más pequeños, el chamán retiró la mano. Ahora, inténtalo tú. Pero ¿y cómo y? El chamán gimió exasperado. Oh, por favor. Te di una demostración, pero no puedo llevarte de la mano durante todo el proceso. Si no puedes aprender a hacerlo solo, no tendrás ninguna oportunidad, Chance. Se rieron entre dientes ante su pequeño comentario. Espera. ¿Cómo sabes mi nombre?, preguntó Chance. El chamán rió con más fuerza. ¿Lo has captado? Tu nombre está grabado en tu alma. Un nombre es solo una palabra, pero es la mejor representación de quién eres. Tu identidad, tus creencias, tu voluntad, tu vida, todo reunido en una sola palabra.
Supe quién eras en cuanto te toqué. Eso y en realidad tenía sentido. Pero si todo lo que lo hacía ser, él, estaba contenido en su alma, entonces, tal vez ni siquiera necesitaba su teléfono para descubrir su pasado. Tal vez estuvo, literalmente, dentro de él desde siempre. Y si aprendiera a conectar con la energía de su propia alma, podría descubrir su historia por sí solo. Razón de más para tomar esta lección de enfoque del chamán. Dejando de lado por el momento cualquier pregunta sobre el alma, cerró los ojos y arrugó la cara. Intentó apretarse el estómago, pues la sensación de tirón provenía de esa zona. Pero todo se detuvo al oír al chamán suspirar a su lado. ¿Crees que el proceso de concentración es demasiado físico?, comentaron. Quizás fue un error describirlo como estirar un músculo. No hay necesidad de estar tan tenso. Estar en la misma habitación que el espeluznante chamán hizo que Chance discrepara, pero aún así se permitió relajarse. El chamán cerró los ojos y pensó un momento, intentando encontrar las palabras adecuadas. Quizás sea mejor descartar por completo la idea de un proceso. En su lugar, considéralo como, la verdad. Tu pierna está lesionada. Vas a sanarla. Vas a sanarla. Sanará. Sanar tu pierna no es un proceso ni una habilidad que se pueda aprender, es simplemente la verdad. ¿Verdad? ¿Era ese el secreto para desbloquear la concentración? Cerró los ojos, respiró hondo y se miró la pierna. Estaba cubierta de sangre y terriblemente herida. Era cierto. Pero iba a sanar. También era cierto. Iba a sanarla ahora. Lentamente, movió una mano para posarla sobre su pierna herida y observó cómo jirones de una luz fría y pálida, apenas visibles, comenzaban a danzar alrededor de sus dedos. Casi saltó del susto, pero no lo hizo. Porque no debería haberse sorprendido. Porque la curación de su pierna era una realidad que sabía que sucedería. Observó cómo las briznas se transformaban en una luz más intensa, y la sangre de sus piernas comenzaba a retroceder hacia las heridas que cerraban rápidamente. Sintió que los moretones oscuros se ablandaban y que su carne se reconstruía. Y antes de que se diera cuenta, su pierna estaba bien. Y eso era cierto. Chance parpadeó, dejando de concentrarse para mirarse la mano con asombro, intentando creer que realmente lo había hecho él mismo. «¡Guau!», susurró suavemente. El chamán empezó a reír como una hiena, agarrándose el estómago mientras luchaban por contenerse. «Oh. Ajajajaja. Sabía que lo tenías dentro. El poder único y extraño de tu alma por fin brilla». Mientras el chamán luchaba por levantarse de la risa de alegría, Chance parpadeó. Ya habían llamado a su alma única un par de veces, ¿no? Supuso que las almas eran relativamente comunes, y si la sanación era un hechizo de tan bajo nivel, ¿qué hacía que su alma destacara tanto entre las demás? Al parecer, Tusk también tenía una, ya que había intentado usar la misma luz tenue para sanarlo 2 veces. Oye, ¿qué quieres decir con SHHH? Ambos guardaron silencio y giraron la cabeza hacia la puerta del otro lado de la habitación. Tusk estaba en la puerta, pero no se veían muy bien. Delgadas grietas oscuras recorrían su máscara, de las que rezumaba un fluido negro, y avanzaron unos pasos tambaleándose antes de desplomarse en el suelo cubierto de huesos. «Tusk», gritó Chance, saliendo del banco y corriendo hacia el cuerpo caído de su compañero. En el fondo, notó cuánto mejoraba su pierna para poder correr así. Pero eso no le preocupó mientras caía de rodillas junto a su pequeño amigo. Su mirada recorrió la oscura figura de Tusk de arriba a abajo, notando más heridas por todo su cuerpo. Lo que sea que hubieran sufrido tras esas puertas los había dejado maltrechos. Con un suspiro de pánico, colocó una mano temblorosa sobre el cuerpo de Tusk y volvió a concentrarse en las frías briznas que rodeaban sus dedos. Tusk iba a sanar. Él iba a sanarlos. Iba a salvar a su amigo. Y esa era la verdad. Las grietas se adelgazaron y volvieron a fusionarse, y el fluido oscuro se deslizó de nuevo hacia las heridas de las que provenían. Pasaron segundos que se sintieron demasiado largos, y pronto, Tusk volvió a estar en óptimas condiciones. ¿Estás bien? Vamos, háblame. Las súplicas de Chance se vieron interrumpidas cuando Tusk extendió una mano y le alborotó el pelo castaño oscuro. Chance se quedó mirando un momento, antes de reírse entre dientes y finalmente estalló en una carcajada. Se giró boca arriba, tumbado junto a Tusk en el suelo huesudo, riendo al aire libre como un loco. Y por eso tu alma es tan especial. La risa de Chance empezó a apagarse, se incorporó sobre los codos y miró al chamán caracol que estaba frente a ellos. Articuló en silencio.
Sanarse a uno mismo es uno de los hechizos de alma más fáciles que existen, explicó el chamán. Pero sanar a otra persona es algo completamente distinto. De hecho, supuestamente es imposible. Pero lo acabo de hacer. Eso hiciste, confirmó el chamán. Hiciste algo imposible y sanaste a tu amigo. Nadie más en la historia de Ayounest ha sido capaz de hacer eso. Chance se sorprendió por esto, y aún así, no era tan difícil de creer. Explicaba por qué los intentos anteriores de Tusk por curarlo habían fracasado. No era porque no pudieran hacerlo, sino porque nadie podía. Nadie más que él ahora, supuso. Por lo que entendía de la pequeña incursión de Tusk en las profundidades del montículo ancestral del chamán, había sido relativamente sencilla. Sorteando obstáculos peligrosos, esquivando bichos y púas a su paso. Y, al final, aniquilar a una especie de bicho topo acorazado aparentemente invencible con su nuevo hechizo. Aún no estaba muy seguro de cómo funcionaba, pero no era de los que discutían los resultados, sobre todo si conseguían que Tusk volviera con vida. Casi muerto, pero vivo. ¿Qué hay de bueno, no? Por supuesto, no fue Tusk quien le comunicó esto. Más bien, el chamán le había contado con entusiasmo dichos obstáculos, incluyendo un relato detallado de su lucha con el bicho topo. O mejor dicho, su idea imaginaria de lo ocurrido. El chamán le había dicho sin rodeos que en realidad no tenía ni idea de qué había sucedido exactamente, y que solo se divertía adivinando, aunque no le veía la gracia. Pero lo que se ganó fue ciertamente interesante, y quizás valió su peso en oro, ¿o era geo? Va, ¿qué más da? En fin, Tusk había encontrado otro de esos capullos de sangre vital, la sustancia viscosa había manchado su capa con su aroma, perfecto para reponer su reserva de sangre vital, solo necesitaba llegar allí. Tos. El caballero había traído una reliquia extraña. Era una especie de insignia de metal, con varios grabados intrincados adornando su lisa superficie. La insignia encajaba perfectamente en la palma de Tusk. Quizá de unos 6,5 centímetros de diámetro. ¡Ay! Pensé que lo había perdido. Exclamó el chamán. Rápidamente le arrebató el emblema a Tusk. ¿Dónde lo encontraste? Tusk, por su parte, se encogió de hombros. ¿Valdría la pena enseñarles a escribir? Quizás después de que se curara. Sorprendentemente, el chamán se la lanzó. Tiró del cierre, y la insignia cayó al suelo con un ruido metálico. Supongo que no importa. Considéralo un regalo. Ya no necesito esta baratija. Y además, quien la encuentra se la queda. Tras agacharse para recogerla, finalmente comprendió el patrón. Era una concha de caracol, similar al casco que llevaba el chamán, visto de frente. La plata mate la retorcía, dándole piedad. El interior del casco eran conchas más pequeñas y toscas. Un proyecto de artesanía interesante, pero solo eso. Gracias. Supongo fue a guardarlo en su bolso, pero el chamán intervino rápidamente. ¿Y no te lo vas a poner? Por alguna razón, el chamán parecía decepcionado, e incluso Tusk lo miró con desprecio. O tal vez se debía a que él les había robado el premio indirectamente. ¿Y por qué iba a hacerlo? No era como uno de esos botones endebles y baratos que se regalan en las ferias de empleo de instituto. Este era bastante pesado, grande, y ni siquiera estaba seguro de cómo ponérselo, ya que simplemente no tenía alfiler. Es un amuleto, muchacho. En este caso, es un pequeño proyecto mío que ya no utilizo. Debió haber visto su expresión confusa, así que el chamán continuó. Un amuleto es lo que parece. En resumen, extrae poder del alma para usar su efecto latente. Si no recuerdo mal, ese permite recolectar almas con mayor facilidad. Sí, iba a retroceder un poco. De ninguna manera iba a usar esa cosa. Tal vez toda esa magia del alma no era tan buena como decían. Por suerte para él, Tusk dio un paso adelante, extendiendo la mano con entusiasmo para coger el amuleto. Sin dudarlo, lo devolvió a sus manos, feliz de quitárselo. Tusk echó un vistazo rápido a la insignia antes de prenderla firmemente en su capa. No supo cómo lo habían hecho. Simplemente iba a asumir que era magia y dejarlo ahí. El chamán resopló un poco, pero tal vez no importaba. Supongo que te irás pronto, dijo el chamán con cierta tristeza. No recibo visitas a menudo, sobre todo con estas tan interesantes. Tan repentinamente como el chamán había cambiado de humor, volvió a cambiar. Espera. Antes de que te vayas, casi olvido que tenía que enseñarte una última cosa. Claro que no sería tan fácil irse. Claro, supongo. Un segundo, por favor. Se giró hacia Tusk, se arrodilló ante ellos y les entregó su mochila.
¿Les importaría volver a ese capullo de sangre vital y rellenar las botellas? Tusk asintió obedientemente y corrió de vuelta a la cueva de huesos puntiagudos. Eso debería darte al menos 5 minutos. ¿Qué necesitabas? Ah, es que, me di cuenta de que ni siquiera me he presentado. Chance tardó un momento en procesarlo y solo pudo responder con un parpadeo. Todo esto, y ni siquiera se había molestado en aprenderse el nombre del chamán. Se sentía como un idiota antisocial. Oh. Bueno, ¿cómo te llamas entonces? No logré. ¿Qué le pasaba a este chamán? ¿Y por qué? Bueno, explicó el chamán, cruzando los brazos con aire de suficiencia. ¿Cómo supe tu nombre, Chance? Se giraron para mirarlo de otro modo, mirándolo con orgullo por encima del hombro. Tú, me tocaste y. ¿Me leíste? Me leíste el alma. Observó en silencio la mirada expectante del chamán antes de parpadear al comprender. Ah. Querías. El chamán se giró para mirarlo. No es difícil, le explicó. Si puedes aprender a enfocar tu alma con tanta facilidad, esto debería resultarte natural. Bastará con un toque suave. Chance se encontró dudando seriamente de que fuera tan fácil, pero se calló mientras se agachaba y colocaba suavemente una mano sobre el hombro del chamán. Una familia de rostros envueltos. Una caverna desolada. Solo. Una tierra brillante de cristal rosa. Un agujero lleno de vegetación y repleto de vida. Solo. El alma pálida y etérea, retorciéndose en fractales fantasmales. Solo. Chance se tambaleó hacia atrás, tropezando y cayendo de bruces contra la tierra. La mano que había tocado al chamán temblaba violentamente, y su respiración era rápida e irregular. Sentía su propio latido en los oídos mientras se apretaba el pecho con la mano temblorosa para mantenerla firme. Y con sus ojos anaranjados, miró fijamente al chamán, que permanecía expectante ante él. Ofelia, y susurró. La chamán, Ofelia, se rió entre dientes con locura y alegría. No fue tan difícil aprender, ¿verdad? Chance, sin embargo, no sentía que hubiera aprendido nada. Fue más una experiencia que una lección. Por lo que sabía, Ofelia solo usó el poder de su alma para hacerle eso. Supuso que no podría saberlo hasta que lo probara con otra persona. Sin embargo, no pudo evitar sentirse un poco frustrado. Este poder era justo lo contrario de lo que deseaba. Por narcisista que sonara, quería saber de su propia vida antes que de la de los demás. Fue entonces cuando oyó el repiqueteo de pasos diminutos tras él, anunciando el regreso de Tusk con 5 botellas llenas de sangre vital. Todas tintineaban en su mochila, luciendo cómicamente grandes sujetas a la pequeña figura de Tusk. Chance las relevó rápidamente, metiéndolas en su mochila. Ah, ya están de vuelta, comentó. Tusk asintió, levantando la correa de la mochila por encima de su cabeza para devolvérsela a Chance. ¿Acaparar sangre vital con tanta desfachatez? Veo que no te importan los tabúes de la alta sociedad, dijo Ofelia. Chance suspiró. No es que les tenga poca estima. Simplemente son tan ajenos a mí. Eso, y que necesito toda la ayuda posible si quiero encontrar la cura para esta infección. El chamán pareció genuinamente sorprendido por sus palabras. ¿Una cura para la maldita infección? No te creía un ambicioso ni un loco sin remedio. ¿De verdad es tan difícil de creer? Preguntó Chance con calma. Ya había tenido esta conversación antes. Si mi vida está en juego, más vale que haga todo lo posible por intentar curarme. Es difícil de creer porque, como dije, no hay esperanza. Exclamó Ofelia. ¿Crees que nadie antes que tú lo ha intentado? No hay cura. Chance se quedó paralizado por un instante, sintiendo un nudo en el estómago. De repente, sintió una extraña ira, apretando los puños. Se negó a mirar al chamán caracol a los ojos mientras hablaba. ¿Y qué te hace estar tan seguro de eso? La infección no es una plaga terrenal, explicó Ofelia. No se propaga por manos sucias ni estornudos sin tapar. Es una enfermedad de la mente, que se infiltra en los sueños de un bicho desprevenido y crece en ellos, consumiéndolos hasta convertirlos en una cáscara sin mente. No existe una higiene adecuada para la mente, Chance. La única razón por la que un alma cuerda aún camina por esta tierra es por simple resiliencia, y nada más. Toda persona consciente con la que te has topado hasta ahora tuvo suerte. Y tú no. Con cada palabra, Chance sentía que su ira se disipaba y se debilitaba, y al final del discurso del chamán se sentía muy pequeño. No había ninguna flor mágica que pudiera curarlo. No había ningún anticuerpo ultra secreto en un vial guardado en un laboratorio. Ningún hechizo antiguo que purgara la infección de su cuerpo.
¿Realmente no había cura después de todo? Opelia guardó silencio, con la mirada fija en el suelo. Desde debajo de la máscara, Chance apenas podía oírlos murmurar en voz baja. Bueno, supongo que no sería la primera cosa imposible que has hecho. De repente, se giraron para mirarlo fijamente a los ojos. Chance, no puedo evitar sentir que hoy he hecho un nuevo amigo. Normalmente, Chance habría rechazado esta idea con cortesía, pero vehementemente, pero al ver el fuego en los ojos del chamán, se sintió incapaz de discutir. El chamán tomó su mano y la apretó con fuerza. A través del contacto, Chance sintió la esperanza en su alma, una pequeña chispa de la llama de una vela, que poco a poco se convertía en una gran hoguera. Ve y derrota al monstruo que te atacó, y luego límpiate esa luz maldita. Y recuerda que te apoyaré en cada paso del camino. Se quedaron en silencio, sacando el teléfono de Chance y frotando su superficie lisa y brillante con el pulgar. Bueno, eso, y estudiar este juguete tuyo tan bonito, dijeron, acariciándolo con la mejilla. La inexpresividad de Chance no desapareció hasta mucho después de que él y Tusk abandonaran la guarida del chamán, pero se armó de valor. Después de todo, tenían a alguien a quien debían derribar por completo. Bueno, quizás se había vuelto un poco demasiado confiado. ¿Pero alguien podía realmente culparlo? Acababa de aprender magia. Magia real, legítima, pura y dura. Y saber que su alma era, de alguna manera, especial entre las innumerables almas de Iounest solo contribuía a inflar aún más su ego. Con este nuevo poder, algo que antes se creía exclusivo de los cuentos de hadas y la ficción, podía curarse a sí mismo. Y también a sus camaradas. Y. Sí. Era demasiado tarde para preguntarle a la chamán Opelia, pero una pregunta que surgió en la mente de Chance durante el viaje de regreso a la cámara del falso caballero fue si la singularidad de su alma era exclusiva suya o algo solo humano. Pensó que, por el momento, no había forma de saberlo, dado que era el primer humano en pisar a Iounest en la historia. El camino de regreso al falso caballero fue desafortunado. Con las puertas de la arena firmemente cerradas tras ellos, las únicas dos maneras de regresar eran trepando por un pozo alto en el que ni siquiera el acróbata Colmillo pudo apoyarse, o caminando de vuelta en un círculo gigante. Debería haber agradecido que hubieran encontrado una salida. Fue pura suerte que encontraran una sección débil en la pared que, al romperse, se abría al pozo principal. Le tomó 15 minutos hojear el mapa de Cornifer, arañando infructuosamente las paredes de ladrillo y maldiciendo, antes de que Chance se encontrara en el largo camino de regreso por donde habían venido. Al menos, el camino les resultaba familiar. Incluso lograron sacar unos minutos para otra visita a las aguas termales. Sin duda, fue mucho más relajante que el descanso dispar que soportó con Opelia. Como mínimo, hacía mucho más calor. Pero la relativa relajación no significaba nada para Chance, no con la mente a 1000 por hora. Lo único en lo que podía concentrarse era en el silencio absoluto, que lo oprimía con todo el peso del mundo. Instintivamente, buscaba en su bolsillo, donde debería estar su teléfono, solo para tensarse, frustrado y nervioso, al no sentir nada. Ni siquiera podía poner música para amortiguar el vacío penetrante de las cavernas mientras avanzaban. Lo estaba volviendo loco, lo nervioso que estaba, y no podía hacer nada para calmarse, ni siquiera por un momento. No ayudó en absoluto que también hubiera dejado la uña de Iselda con el chamán por accidente. En su prisa por escapar de la guarida de Opelia, se le olvidó, y para cuando se dio cuenta, ya estaban en el fondo del pozo. No había vuelta atrás. Al menos aún llevaba su mochila consigo, pero ¿de qué le serviría ahora, si podía curarse sin necesidad de los frascos de sangre vital guardados? Chance miró a su compañero, que caminaba a su lado. Tusk parecía tan imperturbable como siempre, con la mirada perdida al frente mientras caminaban a paso firme. Respiró nerviosamente. No podía tocar música, pero tal vez podría. Sé que suena raro, pero no soporto el dolor, susurró. Su voz era suave, y los ecos que rebotaban contra él en las paredes de la caverna eran aún más suaves. Tras tantear el terreno, cantó un poco más alto. Chica, te dejo mañana. Siguió apretando y aflojando el borde de su chaqueta, pasando los dedos por la cremallera fría y dentada. Se estremeció. Me parece, niña, que sabes que he hecho todo lo que he podido. Si Tusk había notado su canto tembloroso, no lo demostró, seguía caminando tan erguido y parejo como podía. Chance se permitió alzar la voz un poquito más. Ya ves, he rogado, he mendigado y he pedido prestado. Tomó aire y comenzó a cantar una canción completa, girándose para mirar a Tusk mientras cantaba dramáticamente un coro alegre. Por eso estoy fácil.
Chance dio un pequeño salto, casi empezando a sentir que sus nervios se calmaban un poco. Oyó los ecos de su canto rebotar en las paredes de la cueva y descender hacia los confines negros del túnel. Estoy tranquilo como un domingo por la mañana. Bramó, cantando tan fuerte como pudo. Ni siquiera el estoico Tusk pudo ignorar el volumen del ruido, agravado por los ecos aparentemente interminables que lo seguían, y se detuvo. Se giraron para mirar a Chance con sus ojos vacíos, sin emociones, sin expresión. Por eso, soy fácil, Chance sintió que su confianza flaqueaba y se desmoronaba al volver a mirar a Tusk. No había emoción ni alegría en esos agujeros negros que llamaban ojos. A pesar de eso, Chance casi podía sentir el juicio rezumando de sus cuencas mientras lo miraban fijamente. La pose teatral de Chance se tensó y se desvaneció lentamente. El calor que apenas había empezado a percibir se desvaneció con demasiada rapidez, y de repente, las cavernas profundas bajo Ayounes le resultaron demasiado frías. Metió las manos en los bolsillos de la chaqueta, apartando la mirada de la silenciosa mirada de Tusk. Era difícil calmarse cantando cuando su único compañero no hacía ningún sonido. SILK Chance apenas murmuró, mientras el dúo continuaba su viaje. Si algo bueno tenía tener que recorrer el mismo camino una vez más era que no tenían que preocuparse por los bichos que ya habían matado. Sus cadáveres seguían en el suelo y hacía tiempo que habían dejado de supurar su pus anaranjado. Sin embargo, Chance no pudo evitar sentirse perturbado al verlo, mientras caminaba con cautela sobre los cascarones, casi esperando que se abalanzaran sobre él y le agarraran la pierna. Fue pan comido comparado con su anterior paso por las cavernas. En realidad, encontraron el camino de regreso a las mismas ruinas que ocupaba el falso caballero en tiempo récord. Probablemente. No tenía forma de comprobarlo sin su teléfono. Chance aún recordaba haber luchado contra cada cadáver que pasaban, incluyendo la roca de un insecto. No pudo evitar suspirar al verlo. La maldita cosa, sin saberlo, lo había engañado haciéndole creer que era el falso caballero, no el coloso de la habitación contigua. Un falso caballero. Los dos pasaron en silencio junto al cadáver, de vuelta al dominio del falso caballero. Chance no era arquitecto, pero aún no lograba comprender la disposición de la guarida del falso caballero. Una enorme sala circular, pero lucharon contra su oponente en la habitación más pequeña sobre esta arena, por lo demás perfecta. Bueno, perfecta, salvo por algunos escombros esparcidos por el suelo. Extraño. ¿No recordaba que este lugar estaba completamente vacío cuando entraron? Bueno, se lesionó la pierna con una roca que le cayó. Levantó la vista. Una telaraña de grietas recorría la mampostería. Incluso después de tanto tiempo. De toda la decadencia, la ruina, la profanación del tiempo en esta estructura, aún se mantenía en pie durante años, quizá incluso décadas. Y ahora, la gigantesca figura del falso caballero la estaba desgarrando por completo, luchando por soportar su enorme fuerza. Era impresionante que todavía estuviera en pie, aunque incluso con su formidable fuerza, probablemente no duraría mucho más ante ese tipo de castigo. Chance parpadeó, observando el techo con más atención. Solo eran grietas en la mampostería gris opaca, pero para Chance, de repente, era tan interesante como el elegante techo de la Capilla Sixtina. El falso caballero era una criatura muy pesada, y este techo definitivamente no podría soportar su peso por mucho más tiempo. ¿Y si él simplemente y ya sabe sí? El ruido de las piedras al caer le hizo mirar hacia arriba, y vio a Tusk subiendo por el sendero que conducía a la habitación de arriba. Con una última mirada al techo agrietado, Chance corrió para alcanzarlo, preparándose para la batalla lo mejor que pudo mientras trepaba para seguir a su compañero. Una vez más, se encontraron en la puerta abierta de la pequeña arena del falso caballero. Salvo las pequeñas fracturas y grietas que bordeaban el centro del espacio, era como si nunca se hubiera producido una pelea casi letal allí. Al observar la arena con nuevos ojos, era evidente que servía de trampa, o de algún tipo de cuello de botella. Chance se preguntó si realmente lo estaban usando así intencionadamente, o si el campo de batalla elegido por el falso caballero simplemente había sido diseñado así. Era fácil identificar al coloso acorazado como del tipo todo fuerza y cerebro, pero no podía asegurarlo. Con una armadura y una maza tan grandes, el estilo de lucha de cualquiera se convertiría en una furia descontrolada, embriagado por la fuerza y el poder que poseía el traje. Miró nervioso la habitación vacía. La habitación completamente vacía, de hecho. Los numerosos enemigos que antes la habían habitado habían desaparecido, incluso sus cadáveres.
Para su horror, notó que el agujero en la pared por el que habían huido estaba ahora firmemente tapado con lo que parecía chatarra. El falso caballero los estaba esperando. Esta vez no habría escapatoria. Si entraban, quedarían atrapados hasta que muriera, o hasta que murieran ellos mismos. Chance se lamió rápidamente las mejillas secas. ¿Cómo debían abordar esto? ¿Cuál debería ser su primer paso? Su mirada se posó en un trozo de escombros del tamaño de un puño a sus pies. Suponiendo que el falso caballero inspeccionara la habitación después de que huyeran, debió de pasar por alto esta parte, ya que el resto de la habitación estaba casi impecable. Recogió el modesto trozo de mampostería en ruinas, sintiendo su peso. Tusk levantó la vista desde su lado derecho, curioso por sus acciones. Echó el brazo hacia atrás y arrojó el trozo a la arena. Llegó a cubrir aproximadamente 2/3 de la longitud de la sala, antes de perder impulso y caer al suelo con un ruido sordo. Pasaron unos segundos mientras los ecos se desvanecían en el silencio. Nada. Chance ya lo esperaba, pero no se relajó. El falso caballero seguía allí, listo para emboscarlos en cualquier momento, lo sabía. Tusk, escúchame, empezó, arrodillándose a la altura de los ojos del pequeño insecto. Voy a correr al otro lado de la habitación. Tú quédate a este lado. Esperaba que si el falso caballero se lanzaba sobre ellos como la última vez, se viera obligado a centrarse en uno de ellos, dándole al otro una oportunidad para atacar. Divide y vencerás. Tusk asintió. Basta. Chance retrocedió ligeramente, con las rodillas dobladas. Un estallido de fuerza lo hizo correr por la habitación tan rápido como le permitían sus pies. Y menos mal, pues una masa enorme y voluminosa cayó justo detrás de él, a pocos metros de distancia. Los temblores provocados por la entrada explosiva del falso caballero hicieron que Chance se tambaleara, casi cayéndose al suelo. Sin embargo, mantuvo el equilibrio, esquivando por poco un golpe de la maza que le lanzó el falso caballero. Tusk entró inmediatamente en acción y, mientras lo hacía, las puertas se cerraron detrás de ellos. Había comenzado. El falso caballero notó que el bicho más pequeño se acercaba corriendo hacia ellos y, recordando su anterior combate, debió considerar a Chance como una amenaza menor al concentrarse en Tusk. Bloquearon un golpe de la uña de Tusk con el mango de su maza, antes de blandirla sobre su cabeza para aplastarlo. El pequeño bicho, sin embargo, fue rápido y se lanzó al costado del falso caballero, donde le asestó un fuerte golpe. O al menos, sonó como un golpe fuerte. El sonido metálico resonó en los tímpanos de Chance, pero no había ningún daño perceptible en la armadura del falso caballero. Era difícil de distinguir, pero no pudo ver ni una pequeña abolladura. Chance observó con impotencia cómo Tusk danzaba alrededor del enorme falso caballero, asestando casi todos sus golpes, pero sin infligir daño real. ¿Acaso su armadura era tan resistente que ni siquiera la impresionante habilidad con la espada de Tusk, clavos de barco, podía dejar el más mínimo rasguño? Chance apretó los puños y se armó de valor. Si darle una paliza no funcionaba, tendrían que intentar algo diferente. Corrió hacia el falso caballero mientras éste se encontraba de espaldas, intercambiando más golpes con Tusk, cuando dobló sus rodillas, y usando la fuerza de su impulso. Golpe. Un silencio cayó sobre la habitación mientras el falso caballero se giraba, mirando al pequeño humano rodando por el suelo, agarrándose el pie en agonía. Esit, maldita sea, joder, Chance hervía en silencio, algo en el fondo de su mente todavía le decía que tuviera cuidado de no enseñarle a Tusk ninguna palabra nueva. De repente, el dolor en el dedo del pie golpeado no significó nada comparado con el frío que le recorrió la piel cuando sintió una mano enorme apretándole la espalda de la chaqueta, y el falso caballero lo alzó en el aire como un muñeco de trapo. El coloso lo sostuvo en alto, cara de visera, mientras ahuyentaba a Tusk con el pie. Chance tragó saliva mientras miraba fijamente los ojos oscuros de la visera del falso caballero, vacíos y carentes de emoción, solo un afán asesino acechando en la oscuridad. Los dos cuernos puntiagudos que sobresalían de la máscara no ayudaban. Y, sin embargo, todavía no están tan vacíos como los ojos del pequeño, susurró algo en su mente. Chance sintió que su cuerpo se estremecía de terror al ver al falso caballero alzar su enorme maza, listo para aplastarlo en pedazos sangrientos como un bate de béisbol al impactar una manzana. El caballero apretó con más fuerza y, con un fuerte golpe, un ruido sordo llenó la habitación. El falso caballero, presa del pánico, dejó caer a Chance, quien se tambaleó al suelo.
pero sonrió al ver al enorme caballero arañarle la cara, presa del pánico, intentando agarrar la roca que le había metido en la visera con sus guanteletes. Respiró hondo, aún conmocionado por su experiencia cercana a la muerte. Mientras el falso caballero se revolvía, Tusk corrió hacia él y lo ayudó a ponerse de pie. Recogí esa piedra que tiré antes, otra vez, contuvo las ganas de vomitar. Ni siquiera sabía para qué la habría usado en ese momento, pero como acababa de salvarlo de ser aplastado contra la pared, se alegró muchísimo de haberlo hecho. Ahora que estaba de pie, Tusk cargó contra el falso caballero, quien, presa del pánico, aferró su maza con fuerza y la blandió violentamente en todas direcciones. Chance agachó la cabeza y se escabulló mientras la maza chocaba contra las paredes con estruendos, abriendo grietas a lo largo de los muros de la arena, extendiéndose hasta el techo. Una roca cayó al suelo junto a Chance, casi provocándole un infarto mientras se ponía de pie torpemente y corría descontroladamente por la habitación, intentando sobrevivir a las rocas que caían. Había tenido suerte con una lesión en la pierna la última vez. Dudaba que pudiera concentrarse con el cráneo aplastado. Esto no funcionará, comprendió Chance con creciente horror. El techo se derrumbará sobre nosotros antes de que el suelo ceda. Colmillo. Gritó desesperado. El insecto más pequeño, que había estado zigzagueando entre las rocas que caían, notó su angustia y corrió hacia él. Pero su grito también llamó la atención del falso caballero, quien, incluso con la vista obstruida, pudo oír de dónde provenía. Tusk lo alcanzó primero, pero no aminoró la marcha al acercarse. Chance se quedó confundido un instante, antes de tambalearse hacia atrás al sentir a Tusk saltar y patearlo desde el pecho, lanzándose hacia el falso caballero. Chance cayó al suelo aturdido, pero justo cuando se desplomó, fue cegado por la luz de la luna. Una explosión de luz pálida surgió de la forma de Tusk, varias veces más grande que el propio insecto, y la caótica energía blanca voló hacia afuera y se estrelló contra la cara del falso caballero a quemarropa. Chance contuvo la respiración al ver cómo el monolito, el gigantesco coloso, caía hacia atrás y se desplomaba contra el suelo de piedra con un golpe sordo. Su casco se partió en dos por el impacto, casi como si fueran dos puertas con bisagras. Tras abrirse por la mitad, un rostro redondo y pastoso emergió de la máscara abierta, aparentemente demasiado grande para haber cabido dentro de ese casco. Chance se detuvo un segundo, mirándolo con incredulidad. Aunque el rostro aún conservaba esos ojos apagados y malvados, el resto era francamente patético. Además de parecer más un dumpling rellenito que una cabeza, no tenía rasgos distintivos salvo dos pequeños bultos en la coronilla, una boca minúscula y la grasa albina que poseía. La ridícula forma real de su enemigo hizo que la mente de Chance se tambaleara por un momento, pero recuperó la concentración rápidamente. Mientras aún tuvieran ese enorme traje y maza, la lucha no había terminado. Tusk, siempre dispuesto a entrar en acción, se abalanzó sobre él para destrozar el rostro bulboso. Sangraban gotas de infección de los cortes infligidos, pero toda la grasa parecía ser un poco más espesa de lo que parecía, ya que el caballero no pudo infligir más que unas pocas heridas superficiales. Mientras Tusk atacaba implacablemente el rostro desarmado del falso caballero, Chance miró a su alrededor, con la mente dándole vueltas. Vio la maza gigante del caballero tirada en el suelo, fuera de su alcance. Desarmarla sin duda ayudaría, ¿verdad? Corrió, agarró el mango y le dio un fuerte empujón. Y otro más. Y no se movía. No había podido ver bien la maza, pero a tan corta distancia, era evidente que era mucho más alta que él, sin mencionar la bola de acero con púas que tenía en la punta. Era insondablemente pesada. La apoyó con todas sus fuerzas, apretando el hombro, sintiendo cómo le ardían los músculos, pero apenas movía un centímetro. Reajustó su agarre para intentarlo de nuevo, cuando sintió que el mango se contraía. Chance se quedó paralizado. Otro tirón recorrió el mango de la maza. Pero no era el mango el que hacía el movimiento. Chance puso un pie sobre la cabeza de la maza y sintió una fuerte sacudida bajo la suela de su zapato. La cabeza se movió bajo su pie, desplegándose en un bicho enorme, muy furioso y esférico. Está viva. La cabeza de la maza está viva. Mientras Chance aún se recuperaba de este descubrimiento, el bicho se enroscó de nuevo, estremeciéndose violentamente. Aún aferrado a la maza, giró hacia adelante, empujando contra el mango. Chance apartó el pie bruscamente para evitar que lo aplastara cuando la maldita criatura empezó a ganar velocidad. La fricción de su cuerpo contra el suelo de piedra lo obligó a retroceder. Mientras Chance luchaba contra su nuevo enemigo, el falso caballero se irguió de repente sobre sus patas, rechonchas.
Con eso, la cabeza quedó oculta de inmediato por el yelmo, cerrándose de golpe como un cristal. Se agachó para recoger su maza, solo para encontrar la cabeza dando vueltas y a un humano aferrándose a la empuñadura con todas sus fuerzas. Mascullando algo desagradable, el falso caballero se volvió hacia Tusk, que intentaba atravesar su armadura. Tusk, envalentonado por la falta de arma del falso caballero, se abalanzó hacia adelante, con el clavo a punto de alcanzar su visor. Lo que no tuvieron en cuenta fue el revés que el falso caballero les lanzó. Dio de lleno en todo el cuerpo de Tusk, lanzándolos contra la pared trasera a una velocidad brutal. Un crujido desgarrador surgió del cuerpo destrozado de Tusk al impactar, y materia oscura goteó por varias grietas nuevas en su máscara. Colillo. Gritó Chance, sintiendo lágrimas de desesperación brotar de sus ojos. El falso caballero fijó su mirada oscura en Chance, quien seguía luchando contra el insecto maza. Tenía la espalda pegada a la pared y no hacía más que ganar velocidad, levantando una pequeña nube de polvo tras él. Si se volvía más fuerte, podría resbalarse de la empuñadura de la maza. La punta de la empuñadura no estaba nada afilada, pero con tanta fuerza, apuntando directamente a su estómago, Chance era un animal salvaje acorralado, un ciervo deslumbrado por los faros, mientras la gigantesca y atronadora figura del falso caballero se dirigía hacia él. No podía escapar. Ni siquiera podía moverse. El falso caballero era increíblemente fuerte, pero bastaría con un pequeño empujón a la maza, y todo habría terminado. El sudor de sus palmas brillaba y sus manos resbalaron 1 centímetro. Chance rápidamente puso una mano sobre la base de la maza, empujando con todas sus fuerzas. El resbalón había empujado el mango hacia arriba, ahora a escasos centímetros de su garganta. El falso caballero se detuvo, parándose justo frente a Chance. Su figura se alzaba sobre él, una montaña de metal y fuerza pura, lista para aplastarlo. Levantó un brazo enorme, apretó los puños y el tiempo pareció ralentizarse mientras descendía en una avalancha de poder destructivo que se derrumbó sobre él sin dejar ningún lugar hacia donde correr. Y Chance agarró el extremo de la maza y lo giró. El insecto maza, que no esperaba tal movimiento, apenas pudo resistirse ya que fue arrojado hacia un lado y con él, la fuerza de rotación del mango de la maza también se desvió hacia los lados. Y a estas alturas, ese bicho ya había ido ganando mucha velocidad. Justo antes de que el puño del falso caballero le impactara en la cara, Chance salió volando, agarrándose al extremo del mango de la maza con todas sus fuerzas mientras trazaba un gran arco alrededor del flanco del falso caballero. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar cuando la maza se detuvo bruscamente, impactando el costado del falso caballero con una fuerza tremenda. Chance finalmente cedió y salió volando por los aires, estrellándose dolorosamente contra una pared, haciendo muecas y gritando de dolor al sentir que sus costillas se crujían por el impacto. Para colmo de males, la gravedad se apoderó de él y cayó al suelo de piedra con un golpe sordo y doloroso. Al levantar la vista con cansancio de la mampostería, vio con ojos borrosos al falso caballero tambaleándose, dando unos pasos vacilantes. Sin embargo, el cráter que quedó en su armadura era tan profundo que los hizo perder el equilibrio, y no tardó mucho en que el monstruo finalmente cayera y se estrellara estrepitosamente contra el suelo. Desde el lugar donde cayó se formaron fuertes grietas y el suelo se hizo añicos como si fuera cristal. Chance abrió los ojos de par en par y gritó cuando la gravedad lo atrajo hacia abajo una vez más, sintiendo un vuelco en el estómago al caer, cada vez más abajo, en el pozo, sabiendo que no habría nada que lo amortiguara. Respiró hondo, forzando a sus aterrorizados pulmones a respirar. Era el fin. Se estrellaría la cabeza contra la roca, o sería empalado por los escombros, o... ¡Crash! Sintió que la espalda le explotaba de dolor y que sus pulmones se quedaban sin aire al caer al suelo, antes de que todo se volviera borroso. De alguna manera, gracias a la adrenalina, apenas pudo aferrarse a la inconsciencia mientras jadeaba, jadeando desesperadamente. Apenas podía pensar, la cabeza le latía con fuerza. Giró la mano y descubrió que había aterrizado sobre algo nada blando, pero sorprendentemente liso. Intentó arrastrarse, pero sus piernas se negaron a obedecerle. No podía obligarlas a moverse como lo hacía con sus brazos. Al bajar la vista, no vio nada evidentemente malo en ellas. Ninguna roca gigante aplastándolas, ni sangre, ni ningún hueso que le sobresaliera de la piel. Su mente dispersa y cansada solo podía llegar a una conclusión. Estoy paralizado y pensó Chance, llevándose una mano a la frente sudorosa como si eso le ayudara a silenciar el ensordecedor latido en su cráneo.
Estoy paralizado de cintura para abajo, al menos, y aunque de alguna manera había logrado derramar muy poca sangre, tenía más de unas cuantas fracturas, presumiblemente una lesión en la columna, y al parecer, ahora estaría en silla de ruedas el resto de su vida. Espera. No. No, no lo haría. Se llevó una mano temblorosa al abdomen, y jirones de luz pálida danzaron alrededor de las yemas de sus dedos. Estaba perfectamente bien. En óptimas condiciones. Su caja torácica estaba intacta, y su espalda estaba bien. No estaba paralizado. Podía caminar perfectamente. Estaría bien. Lentamente, sintió cómo los huesos se fusionaban de nuevo mientras gemía y ardía de dolor. Estaba perfectamente bien, a pesar de la agonía. La sensibilidad comenzó a regresar a sus piernas entumecidas mientras las contraía, rotando los tobillos para asegurarse de que realmente estaban bien. Y claro que lo eran. Lo dijo, ¿no? Con un gemido forzado, la fría luz se disipó de su cuerpo y logró incorporarse hasta quedar sentado. Al mirar hacia atrás, sintió una opresión en el pecho. Milagrosamente, había aterrizado sobre el pecho del falso caballero, y aunque no era un buen colchón, apenas le permitió sobrevivir a la caída. La parte delantera de la armadura estaba profundamente abollada a su imagen, como un ángel de nieve metálico. Precioso. Un sutil movimiento de escombros. La mente confusa de Chance se iluminó al instante. Tusk. Gritó, saltando sobre el cuerpo del falso caballero mientras corría hacia su compañero. Estaban en estado grave. Su máscara estaba a punto de partirse en dos, y la quitina oscura del resto de su cuerpo estaba agrietada y supuraba ese ominoso fluido negro. Tusk probablemente estaba en su último tramo de supervivencia, apenas capaz de pensar, como lo había estado momentos antes. Pero él salió bien, ¿verdad? Y Tusk también. Tusk estaba bien. No pasaba nada malo. Sus heridas estaban curadas. Estarían bien. Ambos estarían bien. Chance casi se desplomó de alivio cuando las grietas del cuerpo de Tusk comenzaron a cerrarse. Los abrazó profundamente, sintiendo que su mente comenzaba a calmarse al ver que, por fin, ambos estaban a salvo y bien. Pensar que casi los había perdido. Chance abrazó a Tusk un poquito más fuerte. Plaf. Tanto humano como insecto saltaron ante el ruido que interrumpió su momento. Chance, en un gesto instintivo, se levantó y se dio la vuelta, sujetando a una Tusk con fuerza. Pasaron unos segundos antes de que se diera cuenta de que todavía llevaba consigo el pequeño insecto. Oh, lo siento, te pondré. Tusk extendió la mano y agarró la manga de su chaqueta. Chance parpadeó. ¿Tú, quieres que te siga abrazando? Tusk asintió. Está bien. Con el bicho aún en brazos, Chance atravesó con cautela la gran pila de escombros, vigilando dónde pisaba para no tropezar con el terreno irregular. Al acercarse al cuerpo del falso caballero, se tensó al ver lo que vio. Una roca debía de haberse desprendido del techo momentos antes y caído, porque la cabeza bulbosa del falso caballero había quedado aplastada bajo la roca gigante. Un pus anaranjado e infectado rezumaba por debajo de la roca, tiñendo el suelo de un intenso color mandarina. Chance hizo una mueca al verlo. Estaba a punto de retroceder, cuando algo brilló con el rabillo del ojo. Agachándose lentamente, como para no perder el equilibrio, se agachó y agarró algo parcialmente oculto bajo la roca, con los bordes manchados de sangre naranjada. Al levantarlo, notó que estaba atado a una cuerda que rodeaba el cuello del antiguo, falso caballero. Con un suave tirón, se rompió y se soltó, y la cuerda cayó por el agujero del objeto mientras lo levantaba. Era una llave. Si bien era distinta a cualquier llave que hubiera visto, de diseño intrincado, hecha de un metal muy grueso que le pesaba en la palma, sin duda era una llave. Guardó el objeto con cuidado dentro de su chaqueta, suspirando mientras miraba el cuerpo imponente por última vez. No sabía a dónde conducía esta llave, pero lo descubriría. Y, poco a poco, se adentraría cada vez más en el corazón de Allownest, luchando contra enemigos mucho más fuertes que este falso caballero. Lo golpearían y lo destrozarían, pero sanaría. Y seguiría avanzando cada vez más profundo con un único objetivo. Y en ese instante, Chance decidió su destino. Lucharía para abrirse paso a través de Allownest, sin importar los monstruos infernales que este reino maldito y muerto le lanzara. Sus huesos estaban bien. Su compañero, Tusk, estaba bien. Estaba bien. Y encontraría la cura para la maldita infección. Y esa era la verdad. Con esta dedicación arraigada en su mente,
Chance giró sobre sus talones para alejarse de la escena de la batalla, con su pequeño camarada en brazos, listo para enfrentar el siguiente desafío que Ayounes tenía reservado para él y Tusk. Mi cabeza sigue dando vueltas, me voy a dormir, sigo sonriendo, si esto es solo el comienzo, mi vida va a ser, Setumiso. Quieren silenciar ese ruido infernal. Gritó Pelia mientras golpeaban una linterna con su bastón como si fuera un bate de béisbol, lanzándola por los aires hasta la mitad de la caverna llena de huesos antes de detenerse junto al pequeño objeto negro que yacía en el asiento de un banco de metal. Tengo suficiente sol para esparcirlo, es tal como dijo el tipo. Opelia hervía de rabia, agarrando su bastón con una tenaza que amenazaba con romperlo. Oh, ya verás a su regreso, dijeron con veneno. Seguro que sabrá cómo callarte. No puedes acechar dentro de ese artefacto para siempre, demonio. Dime rápido, ¿no es eso una patada? En la cabeza,